Buenos días para todos, me alegra mucho que estén el día de hoy, martes 7 de diciembre, día de las velitas. Bueno, pues es la noche de las velitas, entonces como en el día no tenemos velitas, podemos hacer clase, ¿ok? Siendo a las 10:05 de la mañana, damos inicio a la clase y vamos a continuar con los contenidos que pertenecen o que hacen caso más bien a lo que son las descripciones de modelos mecánicos. Hoy vamos a terminar con la parte de modelos mecánicos y vamos a empezar con lo que son los modelos hidráulicos y térmicos, ¿ok? De tal manera que podamos para la próxima semana hacer algunos ejercicios. Algunos significa varios ejercicios bastante mezclados, es decir, vamos a hacer tanto de la parte mecánica traslacional como de la parte mecánica rotacional. Vamos a hacer también algunos ejercicios de electromecánica, de la parte electromecánica, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a trabajar también lo que serían los modelos de tanques, los modelos hidráulicos y los modelos neumáticos, ¿ok? Dejando para la siguiente semana, es decir, para dentro de 15 días, los modelos térmicos y ver algo sobre los reactores, ¿ok? Reactores químicos. De esa manera, pues yo creo que ya terminaríamos toda la parte de modelado de sistemas de una manera bastante general, pero dejando pues para este primer 50 entre comillas, para este primera etapa, pongámoslo de esa manera, dejando lo que sería ya completamente estudiado esa parte, ok. De esa manera, cuando retornemos el próximo año, entonces ya podemos centrarnos en otras cosas, como por ejemplo definir algunos criterios de estabilidad, empezar a ver ya las nociones de precontrol o ver los inicios como tal del control basado en sistemas on-off, basados en sistemas PID, poder observar qué es lo que significa el control proporcional integral derivativo, qué son los sistemas de ¿qué? De sintonización. Vamos a ver a Siegel-Nichols, vamos a ver Kuhn y otros que aparecen por aquí que son bien interesantes, ¿ok? Entonces el contenido temático es bravo, es fuerte, pero bueno, la idea básica es poder avanzar, ¿ok? Y con tanta carreta que les estoy echando, pues obviamente no estamos avanzando mucho, que digamos. Así que retomamos directamente donde nos habíamos quedado. Estábamos en este punto. Estoy compartiendo pantalla, ¿la ven? Hola, hola. Sí, señor. Vale, ok. Entonces me devuelvo porque aquí toca quitar esa barrita inferior. Bueno, aspiro también a que hayan entendido estos modelos. Fue con lo que terminamos en la semana anterior y habíamos hablado directamente de lo que son los modelos energéticos, ¿no? Habíamos dicho que la facilidad que se tiene con los modelos energéticos es, uno, asumiendo directamente que los sistemas están en movimiento, entonces nosotros pues quitamos la parte de la energía potencial, ¿no? Y solamente nos dedicamos a colocar directamente lo que son los elementos en su energía cinética, y lo único que tenemos que hacer es contar el número de componentes que tenemos en cada uno de nuestros modelos, que para el caso que estamos viendo en este momento, pues en el caso izquierdo tenemos un sistema de doble piñón, dos piñones, es una unión básica de dos piñones, ¿cierto? En donde pues observamos lo que es el modelo energético de este sistema, ¿no? Tenemos dos piñones, por lo tanto tendremos que anexar dos energías cinéticas, de tal manera que, teniendo en cuenta que son piñones y teniendo en cuenta también que tenemos un contacto perfecto entre los piñones, es decir, que los dientes de un piñón están cazando, están digamos, entrando perfectamente dentro de las ranuras del otro, entonces nosotros tenemos una relación de conversión o una relación de piñón o una relación de conexión de piñón, como quieran llamarlo, ¿no? Que es esa N mayúscula que ustedes observan ahí. En la semana anterior vimos que esa N mayúscula pues correspondía directamente ¿a qué? A la relación que existe, bien sea entre posiciones angulares, entre velocidades angulares, que es la que ustedes están viendo en este momento, pero obviamente también se puede expresar en función al número de dientes o se puede expresar a los radios, ¿ok? Una de las cosas que quiero que vean, sobre todo en el sentido de esta relación de radios, es que no hemos definido si el radio es el radio interno o el radio externo del piñón. ¿A qué hacemos relación cuando hablamos del radio interno? Hacemos relación a lo que sería la distancia que habría desde el centro de simetría de nuestro piñón, ¿cierto? Hasta el borde como tal de una hendidura. ¿Listo? Eso sería nuestro radio interno, pero también tendríamos nuestro radio externo, que correspondería ¿qué? A la distancia que habría entre nuestro centro geométrico del piñón hacia uno de los dientes, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener una diferencia de radios en donde diríamos, bueno, profe, ¿cuál radio es correcto? ¿El radio interno o el radio externo? Teniendo en cuenta lo que son las hendiduras o teniendo en cuenta lo que son los dientes. Pues les comento que si ustedes observan al lado derecho, son detallistas, sé que lo son, observarán que el piñón del lado derecho, el que está con la cremallera, ¿cierto? Tiene el radio, ¿cierto? Y este radio está apuntando directamente a la mitad de la distancia que existe entre la hendidura y el diente, ¿no?
¿sí? Alcanzan a observarlo. Entonces la idea básica para poder dejar un promedio, un radio pues aceptable, ¿listo? Es tomar directamente esa distancia media entre hendidura y diente, ¿ok? Ese será nuestro radio. Entonces bien, teniendo en cuenta que el radio va a ser ese valor, pues ya o cuando conectemos dos piñones, nosotros vamos a tener en cuenta que n va a terminar siendo igual a teta 1 sobre teta 2 o va a terminar siendo igual a omega 1 sobre omega 2, como es el caso que ustedes observan ahí, ¿cierto? Pero que para poder determinar el valor de n, pues también podemos simplemente contar los dientes, ¿listo? Y entonces tendremos que en función a la manera en que nos están presentando esta n, que es omega 1 sobre omega 2, pues la relación en el número de dientes será R2 sobre R1, será al revés. Ojo a esto, ¿no? Para que después no digan, profe, pero es que nosotros pusimos R1 sobre R2. No, si la relación de piñón es omega 1 sobre omega 2 para el ejercicio que ustedes están viendo en la izquierda, entonces N tiene que ser R2 sobre R1. Y eso es fácilmente comprobable, ¿no? O sea, ustedes lo vienen acá directamente, vamos a encender nuestro tablerito y se van a dar cuenta que eso sale de manera directa por una simple regla de 3. De por sí es por movimiento de nuestras variables. Entonces venimos acá. Ponemos acá este momentico y sabemos nosotros que la relación es R1 por omega 1 es igual a R2 por omega 2, ¿no? Que es exactamente lo mismo que decir R1 por teta 1 es igual a R2 por teta 2. Y recuerden que también aplica para el número de dientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente despejamos, por ejemplo, tomemos la ecuación de arriba, pasará lo mismo con la de abajo, ¿vale? Y entonces tendremos lo siguiente. Simplemente despejemos directamente en uno de los extremos, en uno de los lados de la ecuación de la igualdad, vamos a dejar solo omegas y en el otro lado dejamos solamente r, de tal manera que tendríamos un valor adimensional, que es el que conocemos como n, o la relación de piñón, ¿no? Entonces, si jugamos con omega, pues tenemos omega 1, omega 2 está al otro lado multiplicando, pasa a dividir, entonces sería omega 1 sobre omega 2. Y esto tendría que ser igual a una relación de velocidades, omega 1 sobre omega 2. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los radios, esto es exactamente lo mismo a, tomen este R2 que quedó aquí al lado de omega 2, el que estaba aquí, déjelo quieto, y tomen R1 que estaba multiplicando omega 1, pásenlo al otro lado a dividir, pues les va a quedar R2 sobre R1. Observen la gran diferencia que existe en cuanto, ¿cierto?, a la forma que ustedes interpreten el valor de esta n, ¿no? De esta relación. Ojo que n es adimensional y se nota, ¿no? Porque pues, si tenemos omega 1 y omega 2 y están en radianes por segundo, pues radian sobre segundo sobre radian por segundo sobre radian por segundo, pues nos va a dar adimensional. No lo mismo pasará en los radios, en centímetros, en milímetros, lo que sea. R2 sobre R1 se terminará siendo adimensional. ¿Cuándo se toma R2 sobre R1? Cuando nosotros podemos contar el número de dientes. Contando el número de dientes, pues tendremos que R2 y R1 son constantes. Por lo tanto, podríamos encontrar el valor de n. Mientras que entre omega 1 y omega 2, pues omega 1 y omega 2 son variables. Entonces, al tener esa relación de variables, n no sería calculable. Entonces, ya aquí tenemos un caso y es lo siguiente. Cuando queremos tener el valor de n, hacemos la relación de radios o de número de dientes. ¿Ok? Y con eso tendríamos a n de tal manera que después simplemente despejamos omega 1 en función de omega 2 o omega 2 en función de omega 1 y quedaría directamente relacionado a ese n adimensional, pero cuyo valor es conocido y es una constante. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan, le tengan cuidado, porque es posible que se puedan confundir y decir, es que la relación era R1 sobre R2, pues no, aquí está demostrado que no lo es. ¿Ok? Entonces, bien, volviendo a ese tema, pues por eso fue que pudimos despejar desde el punto de vista de las energías, la energía cinética total del sistema. Dos componentes, dos piñones para el lado izquierdo, ¿cierto? Y por lo tanto lo que hicimos fue despejar esa única ecuación cinética directamente en una sola variable. Y la variable, pues para el caso que ustedes están viendo ahí, es omega 1, ¿no? Lo mismo se puede hacer para omega 2, da exactamente la misma cosa, entonces ya depende de qué quieran ustedes utilizar. ¿Por qué se despejó en función de omega 1? Fácil, porque es posible que omega 1 no sea medible, ¿cierto? No sea un valor de pronto que se pueda determinar, ¿bien? Que nosotros podamos medir, por ejemplo, mediante un sistema de, no sé, un tacómetro, ¿listo? Utilizamos un tacómetro, nosotros podemos mirar la velocidad de salida, que sería omega 2, pero omega 1 es posible que no la podamos ver. ¿Por qué? Porque como está conectado todo el sistema de piñones al motor, nos tocaría desensamblar todo el sistema para poder tomar la velocidad en el eje del motor, lo cual pues no tiene sentido, ¿no? Porque más bien, si el sistema no es un servomotor, por ejemplo, o es un motor reductor, tomamos la velocidad, ¿cierto? Y teniendo directamente las ecuaciones de energía, podemos encontrar a omega 1, ¿ok? Y eso es lo que hace con esta ecuación. Bueno,
Y había una cosa que teníamos que hablar, que habíamos dejado como así en el tintero, y era determinar por qué la ecuación de la izquierda de dos piñones, ¿cierto?, se dejaba expresada en función de velocidades angulares, mientras que la expresión de la derecha se dejaba era en función de posiciones angulares. Bueno, la razón es bastante obvia, y es el hecho de que la parte izquierda, nuestro modelo de dos piñones rotacionales, de dos piñoncitos normales, ¿cierto?, pues, ¿qué va a tener? Va a tener que tiene el movimiento infinito. ¿Qué significa? Si el piñón de la izquierda, el piñón o el piñón T1, ¿cierto?, se mueve en un sentido infinitamente, pues el movimiento del piñón T2 pues también va a ser un movimiento infinito. Eso es lo que pasa. Entonces, como el sistema puede estar rotando en un solo sentido infinitamente, no está limitado en movimiento, entonces la expresión se puede hacer en relación de velocidades. Caso contrario, lo que ocurre con la parte derecha. En la parte derecha tenemos un problema, y es que el movimiento es limitado. ¿A qué se debe? A que en el momento en que se mueva el piñón, ¿cierto?, nuestra cremallera pues también se moverá, ¿no? Va a tener un desplazamiento que pues ahí en la gráfica aparece como X, pero ese movimiento de X va a ser limitado, es obvio. El piñón no puede girar infinitamente, no puede tener un movimiento ilimitado, porque llegará un momento en que se terminará, ¿cierto?, el desplazamiento de nuestra cremallera, y al terminarse el desplazamiento de la cremallera pues técnicamente se saldría, si yo sigo girando el piñón, la cremallera se saldría de contacto con el piñón, y por lo tanto ya después cuando tratemos de volver otra vez a la conexión del sistema cremallera-piñón pues podría de pronto ya no servir, ¿ok? Se desencajaría, ¿ok? Se saldría como tal de puntos de contacto. Entonces, teniendo en cuenta que hay una limitante en dicho movimiento, es mejor expresar los sistemas mecánicos que están limitados en movimiento en función de posiciones, mientras que los que no están limitados en movimiento, ¿cierto?, se expresan también, pues bueno, si uno quisiera también lo podría expresar en posición, como es el caso de los servomotores, para los servomotores, pero en el caso, por ejemplo, de simplemente dos piñoncitos conectados, es mejor en función de las velocidades angulares, ¿ok? Bien. El siguiente elemento que íbamos a ver pues es este, simplemente es un sistema de doble piñón y tiene una banda dentada. La banda es flexible, también se puede reemplazar por una cadena metálica, no hay problema, es exactamente lo mismo, ¿listo? La idea básica de unirlos es que es precisamente separar como tal los piñones. Esto evita el desgaste, porque pues los dos piñones, tanto I1 como I2, ¿cierto?, los dos piñones que tenemos en este caso, si tienen un contacto directo entre sí, con el tiempo van a sufrir un desgaste, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, altas velocidades. Entonces se va a generar calor en el punto de unión entre dos piñones de manera directa. ¿Qué logramos separándolos? Logramos separándolos y utilizando esta cadena de conexión o este sistema de correa dentada, logramos que la temperatura entre esos dos materiales, ¿cierto?, no genere un desgaste directo por contacto, por fricción. ¿Bien? Ahora bien, la banda es una banda de goma, como es el caso que ustedes observan en la parte derecha, ¿cierto? Y al ser una banda de goma, pues tiene cierta elasticidad, y con esa cierta elasticidad nosotros podemos generar una tensión de tal manera que podamos transmitir o transferir el movimiento del piñón 1 al piñón 2 o viceversa. Todo depende de la relación de velocidades que nosotros queramos. Entonces, bien, movimiento también ilimitado, no es un movimiento corto, no es un movimiento limitado como en el caso de nuestra cremallera. Por lo tanto, podemos expresar el sistema en función a las velocidades angulares, ¿ok? Son dos velocidades distintas. Uno diría, profe, pero es que están conectados por una correa. Si se mueve el piñón 1, el piñón 2 se mueve, sí, pero la relación de radios es distinta. Por lo tanto, en función a los radios, como nos están expresando acá, es que nosotros debemos determinar que sí hay realmente dos velocidades diferentes, ¿ok? La correa, pues obviamente basado en una tensión específica, vamos a tener que la transmisión de la correa, ¿cierto?, pues va a tener como componente un desplazamiento lineal. Uno diría, profe, pero lineal, ¿por qué? Sí, porque es que la correa se está desplazando por el borde de los dos piñones, y eso es que es desplazamiento tangencial en los piñones. Por lo tanto, el desplazamiento de la correa se asume directamente como un desplazamiento tangencial longitudinal, ¿ok? Por ende, la velocidad y la posición de dicha correa no se darán en función de teta ni de omega, que son movimientos angulares, velocidades angulares, sino se va a dar en función de desplazamientos lineales. Por eso es que ustedes observan que en la correita aparece V, no aparece omega, sino V, ¿ok? Algo parecido a lo que estuvimos viendo con el caso de nuestra cremallera, ¿ok? Entonces, bien, en este modelo está bien interesante porque este modelo tiene tres componentes. Y uno diría, ¿cuáles tres componentes? Sí, señores, tiene un piñón, dos piñones. Hay dos piñoncitos, ¿cierto? Y la correa también debe tenerse en cuenta dentro del modelo. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar en función a la energía
este sistema, debemos tener en cuenta las energías cinéticas de cada uno de los elementos, ¿no? Saben ustedes, la energía cinética de los piñones pues es un medio de la inercia del piñón multiplicado por su velocidad angular al cuadrado, mientras que la energía cinética de la banda, al ser de desplazamiento, ¿cierto? De un movimiento tangencial longitudinal, entonces pues va a ser un medio de la masa de la correa o de la cadena, porque también vuelvo y lo repito, puede ser una cadena, un medio de la masa del sistema de tracción, ¿listo? Multiplicado por esa v al cuadrado, por la velocidad de desplazamiento tangencial. Entonces, tres elementos en donde ustedes expresan cada uno de los componentes en forma de energía, ¿vale? Eso es lo que ustedes obtienen al final. La energía cinética, Kinetic Energy, KE, que aparece ahí, va a ser igual. Observen que ahí están los tres componentes, sin embargo, ya los están despejando de una vez para que todo quede en función de omega 1. Entonces, miren que el primer caso, un medio de I sub 1 por omega 1 al cuadrado, ¿a qué corresponde? Esa es la energía cinética del piñón 1, ¿listo? Un medio de la inercia del piñón 1 multiplicado por su velocidad angular, que es omega 1 al cuadrado, nos termina dando la energía cinética del primer piñón. Bueno, observen que todo se dejó en función de omega 1. ¿Y por qué se dejaría en función de omega 1? Bueno, si ustedes son detallistas ahí, en ese caso, observen que T sub 1, es decir, el torque aplicado, se lo están asignando al piñón chico. Eso significa, el piñón pequeñito es el que está conectado directamente al motor transmisor o el motor de potencia, el que genera la potencia mecánica. Por lo tanto, el piñón 2 será el receptor del movimiento. ¿Ven? Entonces, bien. Bueno, pero pregunta, ¿lo podemos dejar en función de omega 2? Claro que sí. ¿Lo podemos dejar en función de la velocidad tangencial? Claro que sí. Si lo que se quiere es determinar, según el modelo, que la variable fuese v o que fuese omega 2, lo pueden hacer perfectamente, ¿ok? No hay ningún inconveniente. Para poderlo dejar en uno o en otro, pues obviamente el ejercicio o el problema debería pedírselo, ¿no? Por favor, dejen el modelo de este sistema en función de omega 2. Entonces uno dice, ok, voy a buscar las relaciones que existen entre omega 1 y omega 2 y obviamente la relación entre esas omegas directamente con la velocidad tangencial. Bueno. Observen que el segundo término nos dice un medio de I sub 2. Ya nos está haciendo referencia a que estamos o vamos a colocar directamente lo que sería la energía de nuestro segundo piñón. Y miren que en lugar de estar multiplicado ese un medio de I sub 2 por omega 2, ya están haciendo el reemplazo, ¿cierto? De omega 2. ¿A qué es igual omega 2? Teniendo en cuenta los radios. ¿Y por qué tomaron los radios? Pues ahí lo dice. En la gráfica dice R1 y R2. Entonces dicen, pues agarren las variables que están en la gráfica. Entonces, si ustedes hacen el despeje de omega 2, recuerden, R2 por omega 2 va a ser igual a R1 por omega 1. Despejan omega 2, pues les da eso que obtienen ahí en el paréntesis. R1 por omega 1 sobre R2, que es omega 2, al cuadrado. Y miren que entonces queda el segundo término, es decir, el componente del segundo piñón, queda en términos de omega 1 por la relación de conexión, ¿no? La relación entre el sistema mecánico. N. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ya tenemos dos variables en función de omegas, de omega 1, y nos quedaría ahora la banda. Entonces la banda, como cosa rara, pues va a estar expresada como un medio de la masa por la velocidad tangencial de dicha banda. Y la velocidad tangencial de dicha banda, lo recordarán, ¿cierto? Lo vimos en la semana anterior, tiene que ver directamente con una relación. ¿Cuál era la relación? R por teta es igual a X. Si el movimiento de la banda fuese X, entonces X del movimiento de la banda se podría expresar como R multiplicado por teta, ¿vale? Como en este caso, la idea es que es un sistema que no tiene movimiento finito, sino que es infinito, entonces la expresión no sería R por teta igual a X, sino utilizaremos las velocidades, que sería R por omega 1 sería igual a V. Y eso es lo que aparece dentro del paréntesis, R1 por omega 1, ¿cierto? Eso nos da V. Bueno, profe, pero ¿por qué no cogieron R2? Bueno, pues porque R2 directamente, no, digamos, la expresión como tal que nosotros tenemos, recordémoslo, no está el transmisor en el piñón 2, sino está el transmisor en el piñón 1. Por eso R1 por omega 1 termina siendo directamente V. ¿Ok? Entonces miren que tienen R1 omega 1 V al cuadrado. ¿Ven? Si ustedes obviamente operan los sistemas que están al cuadrado entre paréntesis, pues van a obtener la relación final que es un medio de omega 1 al cuadrado, ¿listo? Factor de la inercia 1 del piñón 1 más la inercia del piñón 2 multiplicado por la relación, ¿cierto?, de piñón, que sería R1 sobre R2 al cuadrado, más la masa de nuestra correa o de nuestra cadena, que también puede ser una cadena, ¿listo?, multiplicado por R1 al cuadrado.
Y ahí tenemos simplemente nuestro sistema en modelo energético. 3 componentes, 3 variables dentro de nuestro paréntesis cuadrado. I1, I2, R1 sobre R2 cuadrado, más, bueno, el otro término, M, R1 al cuadrado. Sencillo, ¿no? Y este es otro sistema que es bien interesante y debe ser muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en la parte de robótica o sistemas mecánicos que necesitan, por ejemplo, aumento de la fuerza en función al uso de palancas o barras. Entonces, bien, en este sistema tiene algo bien interesante y es que uno tiene que determinar muy bien las variables que aparecen ahí, ¿ok? Deben ser muy cuidadosos y esto es una recomendación que les doy desde ya. Cuando a nosotros se nos presenta un problema, se nos presenta, no sé, cualquier tipo de sistema en donde aparecen las variables identificadas dentro de nuestro modelo, esas variables tienen que ser utilizadas dentro de las ecuaciones. Entonces, ¿a qué hago relación? A que si ustedes son detallistas se dan cuenta que nos vamos hacia los piñones. Yo veo un sistema de 2 piñones, bien, y en el piñón 2 yo veo que tiene conectado una barra metálica que hace las veces de un brazo. Bueno, ahí está la ayuda en la parte derecha, que es un brazo robótico. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, tengo 2 piñones. Entonces uno diría, ok, si me acuerdo muy bien, nos había dicho el ingeniero que ponían unos cilindros separados de los piñones para identificar directamente lo que era la inercia del piñón. Pero des en cuenta que sobre cada piñón aparecen los términos I sub G1 e I sub G2. G hace relación a gear, a piñón, ¿listo? Entonces nos están diciendo, mire muchachos, aquí, y señoritas obviamente, ¿no? Aquí no nos están poniendo los famosos cilindros, sino que están asumiendo directamente sobre cada piñón sus inercias. Es decir, la inercia del piñón 1 se llamará I sub G1 y la inercia del piñón 2 se llamará I sub G2. Por lo tanto, ¿a qué corresponderían ese I sub S1 y ese I sub S2? Porque uno dice, bueno, dije, ahí sí ya nos fregamos porque ¿por qué aparecen 2 inercias diferentes? Ah, bueno, ese sub S que aparece ahí en I sub S1 e I sub S2 hace relación al término shaft. Shaft significa en español eje. Por lo tanto, les están diciendo a ustedes algo importante en este sistema. Chicos, no solamente van a tener las inercias de los propios piñones, sino que van a tener tener en cuenta que los ejes que van conectados en los piñones también tienen inercia. ¿Eso qué significa? Se comportan como cilindros rotacionales, ¿ok? ¿Y esto a qué se debe? A que una estructura de estas necesita ejes bastante fuertes, por lo tanto son ejes grandes cuya masa es suficiente para generar inercias. ¿Listo? ¿Y por qué se utilizan esos ejes tan grandes? Porque necesitamos, ¿cierto?, un sistema rígido que no se vaya a partir en el momento en que empiece a funcionar. Entonces, miren ese I sub S1 y ese I sub S2 corresponden a las inercias de los ejes, ¿cierto?, que conectan a los piñones directamente ¿a dónde? El eje 1, I sub S1, la inercia del eje 1, va conectado a un cilindro que también tiene otra inercia y ahí aparece I sub M. Entonces miren que ahí ya hay varias inercias y esta inercia que aparece ahí I sub M pues hace relación a la inercia de lo que sería el rotor. El rotor es un cilindro, ¿listo?, acanalado que tiene una serie de bobinas de alambre. I sub M hace relación a la inercia del tambor de nuestro motor. Miren que aquí el ejercicio y de por sí el modelo es mucho más complejo porque para este caso necesitamos tener en cuenta todo ese montón de inercias, ¿ok? Y son importantes, ¿por qué? Pues porque este sistema necesita mucha rigidez y al necesitar rigidez no puedo saltarme por encima el hecho de que los ejes tienen que ser duros y que el motor tiene que ser potente. O sea, no puede ser cualquier motor el que va a levantar esa barra, no va a ser un motor de esos de 3 voltios que venden en Ferretrónica, pues no. Tiene que ser un motor extremadamente potente. ¿Ok? Por lo tanto, su inercia, digamos, su tamaño será grande y su inercia, la inercia de su eje tendrá que ser, pues también, de su rotor, también tendrá que ser muy alto. Entonces miremos que tenemos varios componentes, ¿no?, de inercia. Pero bueno, ¿cuántos componentes realmente tenemos? Tenemos solamente 3 componentes. ¿Dónde están los 3 componentes? 1, el sistema que inyecta la energía rotacional conformada por el motor, el eje del motor, ¿cierto?, que a su vez se conecta al eje como tal de nuestro piñón, ¿vale? Ahí tenemos un solo componente. Bien, ¿dónde está el segundo componente? El segundo componente corresponde ¿a quién? Al piñón de salida, al piñón receptor, ¿listo? Y al eje que conecta a ese piñón receptor 2 directamente con nuestra barra rotante, ¿listo? Con nuestro, bueno, ese término técnicamente es brazo, ¿ok? Entonces, que conecta directamente a nuestro brazo. Y el tercer componente, pues, es el famoso brazo.
que corresponde a esa barra que ustedes observan ahí, que si le encuentran cierta similitud, de pronto no en la parte superior donde está conectado al eje, sino en la parte de abajo, esa cosa parece un prisma. No sé por qué, pero a mí me parece una barra muy similar a un prisma. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, ahí tenemos que definir algunos elementos importantes. Lo primero es que si el sistema está rotando en uno de sus extremos y si ese brazo está girando en uno de sus extremos, entonces se asume que el centro de masa está en la mitad del recorrido de largo de dicha barra. ¿Ok? Por eso ustedes observan esa M de masa y aparece señalada, ¿cierto?, el centro geométrico de nuestra barrita. Ahí es donde se ubica el centro de gravedad, ¿vale? Normalmente en robótica se va a asumir eso, ¿no? No pueden asumir que el centro de masa esté corrido o desplazado, a menos que obviamente se presenten más eslabones. Si se llegan a presentar más eslabones, los eslabones son como las barras, pues, o los segmentos como tal, y se llegan a presentar más articulaciones, entonces el centro de masa sí se corre. Pero en este caso yo no veo nada más conectado ahí en el extremo de la barra, por lo tanto no hay problema, simplemente es un eje ahí, ¿no? Es una especie de biela. De por sí hace las funciones de una biela. ¿Ven? Y pues para ello también es importante determinar que la longitud entre el centro de masa y el centro de rotación es importante y es esa L mayúscula que aparece ahí. ¿Vale? Entonces ensamblamos la ecuación bien sencilla, 3 elementos, 3 energías, ¿cierto? Energías cinéticas, por lo tanto arrancamos con el primer sistema, es decir, con el sistema de entrada. Entonces la energía cinética de nuestro sistema rotacional de entrada va a ser igual a un medio, ¿cierto?, de la inercia multiplicado de la inercia del motor multiplicada por omega 1, es decir, por la velocidad del motor, es la misma, la velocidad que hay en el motor es la misma velocidad que hay en el eje de entrada, es la misma velocidad que hay en el piñón 1, por lo tanto, pues nos queda directamente un medio de I sub m omega 1 al cuadrado, más un medio de I sub S1 por omega sub 1 al cuadrado, más un medio de I sub G1 por omega 1 al cuadrado, pues nos tiene que dar, obviamente lo que aparece ahí, por factor común, ¿no? Simplemente aplicamos el factor común a omega 1 y nos queda un medio de la suma de las inercias del motor más la del eje más la del piñón, multiplicado por la velocidad angular 1 al cuadrado. ¿Listo? El segundo término, que simplemente es un piñón y su eje, y sub G2 e y sub S2, pues su energía cinética como su velocidad es la velocidad 2, ¿sí?, será igual a un medio de la inercia del eje 2 más la inercia del piñón 2 multiplicado por la velocidad angular 2, la velocidad de salida angular 2 al cuadrado, ¿no? Y por último, el de la barra, pues el de la barra ya lo conocíamos, ¿no? Este va a ser igual a un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado, la velocidad de la barra, ¿listo? Pero esta velocidad de la barra tiene algo interesante y es que la velocidad de la barra, ¿cierto? Ojo a esto, va a ser L multiplicado por omega sub 2 al cuadrado. Y aquí es donde aparece el término. Bueno, esto está como raro, ingeniero, porque es que resulta que si nosotros tomamos en cuenta eso, ¿cierto?, pues esa barra al ponerla a rotar se convertiría en una inercia. O sea, técnicamente debería ser una inercia, no debería ser una masa. Vale, cuando aparece el concepto de la barra, ustedes no van a girar el brazo 360 grados. Se asume que cuando ustedes mueven esa sección de brazo que ustedes tienen ahí, ustedes la van a mover un ángulo teta. Y miren que en la parte inferior les están diciendo, chicos, el brazo pesa y por lo tanto hay una fuerza gravitacional G, pero ese brazo solo se va a mover un ángulo determinado. Por lo tanto, es movimiento finito. Por lo tanto, no se asume la masa de la barra, ¿cierto?, de esa barra como una inercia, sino se asume como una masa normal. ¿Listo? Si esa barra girara 360 grados en una única dirección, entonces no podría poner un medio de mv al cuadrado. No se podría. Tendría que cambiar directamente a un medio de la inercia de una barra rotando, ¿cierto? De una barra rotando, que sería I sub S más M por D, ¿no? Más M por L en este caso, ¿no? Que es lo que vimos empezando el curso o empezando esta parte, que es el criterio de la excéntrica, ¿vale? En este caso no hay criterio de excéntrica, por lo tanto no se aplica. Entonces tenemos un medio de la masa multiplicada por V al cuadrado y V al cuadrado termina siendo el radio multiplicado, el radio terminaría siendo la longitud, que sería la longitud o la distancia que hay entre el eje de rotación y el centro de masa, L multiplicado por omega 2 al cuadrado. ¿Ok? Y esto es directamente lo que se llamaría o lo que determinaríamos, lo que definiríamos como el modelo de una articulación.
Listo. Bueno, no se les olvide que no solamente existe la manera de representación de los sistemas en función de lo que serían las expresiones de energía, ¿no? Sino que nosotros pues también podemos hacer una representación en sumatoria de fuerzas, ¿vale? Teniendo en cuenta que los momentos angulares, alias torques mecánicos, que es así es como se definen las fuerzas que se aplican y que se reciben directamente en sistemas rotacionales, ¿vale? Están definidos como J alfa. Recuerden que J para algunos libros es la misma I, no se les olvide, estamos utilizando diferentes bibliografías. Entonces, esa J que aparece directamente ahí es la inercia total del sistema, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente: la suma de los momentos angulares externos tiene que ser igual, ¿cierto?, a el torque rotacional de las masas, dependiendo si la masa es un cilindro, si la masa es un disco, si la masa es cualquier cosa. Es esa inercia la que debemos tener en cuenta ahí. La inercia multiplicada por la aceleración angular alfa, ¿vale? Teniendo en cuenta que esa sumatoria de momentos dependerá de ¿qué? De lo que ustedes le conecten a esos elementos que llamamos discos o llamamos inercias rotacionales. ¿Y cuáles elementos son los que nosotros conectamos? Los resortes torsionales, ¿cierto? Y los amortiguadores rotacionales. ¿Bien? Entonces, bien, el primer cuadrito de la izquierda, el primer dibujo, bueno, nos muestra simplemente un sistema que no tiene fricción. Es simplemente un pequeño disco, un cilindro que está girando directamente por la acción de un torque de entrada T sub T. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el momento en que nosotros apliquemos un torque de entrada T sub T hacia nuestro eje, entonces esa masa rotacional girará, ¿cierto? Se generará una inercia J y tendremos un desplazamiento θ. ¿Ven? De tal manera que la ecuación pues, de este sistema pues, va a ser ¿qué? Va a ser igual. El torque va a ser igual directamente a la inercia J multiplicada por la aceleración angular alfa, que es lo mismo que decir la inercia J o I multiplicado por la derivada de la velocidad, que es la aceleración, o lo que es lo mismo que decir que esto es igual a J, la inercia J, multiplicada por la segunda derivada de la posición. Miren que es exactamente lo mismo que estábamos haciendo con las masas translacionales, solo que cambiamos los términos, la masa por la inercia, y cambiamos la velocidad, la posición y la aceleración lineales por la posición, velocidad y aceleración angulares. Simplemente es eso, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando tenemos un sistema de resorte torsional y de amortiguador torsional, como es el caso de la gráfica que está en la mitad, pues entonces ahora a nuestra masa rotante le tenemos que agregar las fuerzas propias de cada uno de los elementos que están ahí conectados. En este caso, le sería K por el lado de la constante de rigidez, que es una constante de elongación también de este punto torsional, y lo que sería la componente de fricción viscosa o de fricción estática de nuestro elemento, que sería B, la B que aparece ahí, ¿ok? Entonces, ¿cómo están definidos? Pues las fuerzas son exactamente iguales. La fuerza en el resorte tau sub S, es decir, el torque en el resorte tau sub S, termina siendo igual a una constante de rigidez, pero en este caso rotacional, torsional, multiplicado por el desplazamiento angular de dicho resorte. Y para el caso de nuestro amortiguador, pues la fuerza o el torque directamente sobre un amortiguador rotacional, T sub T, termina siendo igual a esa constante de fricción multiplicada por la velocidad de cambio. ¿Listo? Más bien, la razón de cambio de la posición, que en este caso es la derivada de la posición, es decir, la velocidad rotacional. ¿Listo? Y eso deben tenerlo en cuenta directamente en el sentido de que, ojo, miren que ahora tenemos las famosas flechitas que nosotros estamos utilizando, lo que eran los vectores, pero en este caso son rotacionales. Entonces, observen que cuando se aplica un torque, miren al lado de la gráfica, vamos a ver por ese ladito acá, donde está mi cursor, acá. Miren que al lado de la gráfica donde está el disco conectado directamente al resorte del amortiguador, tenemos el disco girando, y observen que sobre el disco girando yo tengo que definir directamente las direcciones, ¿no? Entonces sabemos que si el torque aplicado va en sentido, tal como lo vemos en este caso, sería antihorario, pues el desplazamiento θ de t sería también antihorario, pero la acción tanto del resorte como del amortiguador serían horarias, ¿listo? O sea, irían girando hacia la izquierda. K por θ giraría en sentido contrario o generaría una fuerza en sentido contrario a t, al tau, al torque, y beta también generaría una fuerza en sentido contrario a nuestro torque. ¿Ok? Y listo. Exactamente lo mismo que hemos visto con las masas. Bien. Y bueno, hay una cosa que no se les puede olvidar, y es que, y aquí lo voy a apuntar directamente, no siempre los ejes de conexión a un sistema de inercias, llámese que la inercia sea un sistema volante como este disco o este cilindro que ustedes observan acá,
o una rueda convencional, una rueda normal, o puede ser, por ejemplo, un piñón. No necesariamente los ejes tienen que ser obligatoriamente rígidos. Nosotros podemos tener ejes flexibles. ¿Listo? ¿Y eso qué significa en los ejes flexibles? Significa que un eje flexible se comporta como un resorte torsional. Ahí el caso de que cuando nos llega a aparecer un ejercicio en donde nos defina que el eje tiene una constante K, nos está diciendo, hey, jóvenes, señoritas, el eje no es un pedazo de metal, no es una barra de metal, es seguramente algún tipo de elemento cilíndrico que tiene cierto grado de torsión. Por lo tanto, se va a comportar como un resorte torsional. Puede ser, por ejemplo, simplemente un eje de goma. ¿Bien? ¿Cuándo se utilizan esos ejes que son así, que no son tan rígidos, sino que son flexibles? Cuando en cierto sentido se puede llegar a generar algún tipo de frenado. ¿Listo? Si se llega a frenar nuestro sistema rotacional, entonces el eje de torsión evita, o el eje como tal, con esa flexibilidad, evita que el frenado pueda dañar, por ejemplo, los elementos impulsores como pueden ser los motores. Entonces, ojo, muy bien con esa grafiquita de la derecha. Si un eje tiene una constante K asociada, el eje es flexible y tengo que asumirlo como un resorte. ¿Listo? Y hablando de resortes, pues bueno, aparecen los resortes. Ahí están los tres tipos de resortes que hemos visto hasta el momento. Están los resortes por compresión, es decir, cuya elongación, ¿cierto?, se define como un acortamiento de los extremos del resorte. El otro, que es el resorte de tensión, cuya elongación se va a dar en función a que se estire el resorte, ¿listo?, a que se extienda como tal la distancia del resorte, pero sin importar si es compresión o tensión, en ambos casos la fuerza de esos resortes va a ser igual a la constante K de rigidez multiplicado directamente por la elongación, llámese X o llámese Y, no nos interesa, ¿vale? Y por último, pues bueno, podemos observar un resorte de torsión, que es un resorte en donde lo que se va a tener es un movimiento angular definido. ¿Dónde ustedes observan de estos resortes de torsión? Cuando ustedes toman directamente esos ganchos para colgar la ropa, para fijarla, que la cuelgan en la cuerda y ustedes ponen el ganchito para evitar que la ropa salga volando, ¿listo? Hay algunos de ellos que utilizan el principio del resorte de torsión y ustedes van a encontrar ese resortico, ¿sí? Es simplemente un resorte que tiene salidos los extremos en forma de dos pequeñas alitas, en forma de dos pequeñas barritas, y esto lo que genera directamente es una fuerza como tal, ¿cierto?, de recuperación. Traten ustedes de cerrar los dos extremos de ese resorte de torsión y ustedes van a sentir una fuerza. Otros elementos que utilizan estos resortes de torsión los encuentra uno en los sistemas de manopla que se utilizan para hacer ejercicios terapéuticos de la mano, cuando tenemos que hacer la recuperación de la mano. ¿Ok? Y bueno, hay otro sinfín de elementos que pueden utilizar resortes de torsión. Aquí lo más importante es definir varias cosas. Lo primero, lo que se encuentra a la derecha. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos resortes conectados en serie o en paralelo? Cuando hacemos la relación de resortes conectados en serie o en paralelo, debemos recordar un poco, ¿cierto?, el principio que regía directamente también a nuestros sistemas eléctricos, llámese los capacitores o llámese los inductores en serie o en paralelo. Como este sistema es un elemento retardador, ¿listo? Recuerden eso muy bien. Los resortes terminan siendo sistemas retardadores. Entonces, conectar resortes en serie o en paralelo debe tener lo siguiente. Lo primero, si se van a conectar resortes en serie, ¿listo?, en serie, solo se pueden conectar o bien sea resortes de solo compresión en serie, o bien sea resortes de solo tensión en serie, o bien sea resortes de solo torsión en serie. Ustedes no pueden combinarlos. En paralelo sí se puede hacer. En paralelo yo puedo tener combinaciones de resortes compresión-tensión, ¿cierto? O podría tener, por ejemplo, para algunos casos mecánicos especiales, ¿cierto?, combinaciones de resortes tensión-torsión o compresión-torsión, ¿vale? Pero casi siempre, y sobre todo para los modelos, uno asume que son del mismo tipo, ¿listo? Entonces uno simplemente dice, hey, tenemos un sistema de dos resortes en paralelo, ¿vale? Ambos son de tensión, punto. Se asumen directamente como de tensión o solo compresión o de solo torsión, ¿ok? Entonces, bien, sin importar si tenemos en serie o en paralelo los resortes, pues en ellos aplica directamente, ¿cierto?, el hecho de que tendremos una única constante de rigidez equivalente, K sub EQ, ¿listo? Para nombrarlo de una manera bien interesante, los resortes tienen el comportamiento, bueno, no el comportamiento, tienen las ecuaciones de equivalencia parecidas a las de los condensadores, en el caso eléctrico.
los resortes se parecen a los condensadores en el caso eléctrico desde el punto de vista del cálculo de sus equivalencias. Por lo tanto, el K equivalente que ustedes observan en la parte de arriba que dice K equivalente es igual a K sub 1 más K sub 2 más K sub 3 más K sub n resortes que ustedes coloquen, ello se hace en paralelo. ¿Listo? Porque en paralelo las capacitancias se suman. Entonces, para no enredarnos más, la primera ecuación, ¿cierto? Cuando se tienen resortes en paralelo, entonces vamos a tener que para definir una única fuerza, ¿cierto? Tensional o de compresión o de torsión en este resorte, existe una constante de rigidez equivalente en paralelo que va a ser igual a la suma de las constantes de los diferentes resortes que estén en dicho paralelo. ¿Ven? La segunda ecuación corresponde a los resortes en serie. Entonces, el inverso de la constante de rigidez de resortes en serie va a ser igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las constantes de rigidez de los resortes. 1 sobre K sub 1 más 1 sobre K sub 2 más 1 sobre K sub 3 y así sucesivamente en serie hasta 1 sobre K sub n va a ser igual su sumatoria al inverso de 1 sobre el K equivalente. Y ahí están las dos ecuaciones, para serie y paralelo. En el caso de los amortiguadores sí no hay problema porque los amortiguadores son disipadores y se comportan muy parecidas sus ecuaciones a la de las resistencias. Entonces, ¿qué significa? Amortiguadores en serie se suman, amortiguadores en paralelo pues se tiene que sumar pero los inversos, ¿vale? Eso no tiene inconveniente. Bien, pregunta del millón, ¿y masas en serie o en paralelo? No hay problema porque si ustedes unen masas, lo que van a formar es una masa mayor, entonces no van a tener que sumar ni restar equivalencias. ¿Ok? En las masas no hay problema. Bien, la gráfica A, B y C corresponde directamente a tres tipos de resortes. Los dos primeros se conocen como resortes reales. ¿Ok? Y el tercero se conoce como el resorte ideal. Partamos del resorte ideal. ¿Qué significa la ecuación F igual a K por Y? Si Y es la elongación y F es la fuerza aplicada, pues nosotros observamos directamente que siendo K la constante de rigidez del resorte, ¿cierto? Siendo una constante, pues F igual a K por Y es parecido a tener a Y igual a M por X. O sea, es una ecuación de una recta. Por lo tanto, el comportamiento ideal de un resorte es el siguiente. Si se aumenta la fuerza aplicada sobre un resorte, su elongación se aumentará. Si esta fuerza se aumenta al infinito, pues técnicamente su elongación se aumentaría al infinito, lo cual desde el punto de vista ideal es válido representar como una recta pendiente, de pendiente K, en donde K pues es la constante de rigidez, ¿no? Y eso es lo que ustedes observan en C. El comportamiento de un resorte ideal pues va a ser una línea recta que pasa por el centro, ¿vale? Pero en el mundo real, ¿cierto? Los resortes no tienen esa capacidad de poderse comprimir o dilatar infinitamente. Por lo tanto, van a aparecer dos tipos de resortes. El primero corresponde directamente a lo que nosotros llamamos un resorte de tipo duro. Resortes duros son aquellos en donde están hechos con un alambre o están hechos directamente con componentes que hacen que su rigidez sea extremadamente alta. ¿Listo? En el primer caso, en el caso A, observen ustedes que nosotros partamos del cero. Nosotros empezamos a aplicar una fuerza, supongamos que es por ejemplo de tensión en un resorte. Empezamos a estirarlo. A medida que aumentamos la fuerza, el desplazamiento del resorte aumenta. Pero llegará a un punto de máxima fuerza en donde, por más que ustedes aumenten la fuerza, el resorte ya no se puede estirar más. Y entonces aparecen, que para el caso A, estas dos pequeñas, ¿cierto?, curvaturas, que nos dicen lo siguiente, chicos. Estiren el resorte hasta que el resorte llega a un máximo valor de estiramiento y de ahí, ni por más que aumente la fuerza, el resorte se va a estirar más. ¿Ok? Sin embargo, ahí deben tener cuidado muchísimo con él. ¿Por qué? Porque si yo sigo aplicando la fuerza muchísimo más alta, aplico una fuerza extremadamente grande, puede ser que el resorte se estire más. Pero entonces pasaremos de la región elástica del resorte, que permite que el resorte recupere su forma original, a una región que se conoce como la región plástica, en donde lo que vamos a hacer es deformar a tal punto el resorte que lo que vamos a hacer es dañarlo, ¿vale? Por más fuerte que sea el resorte, llegará a un punto máximo en donde el resorte terminará rompiéndose, o sea, deformándose completamente, pero también rompiéndose, se rompe el material. ¿Bien? Y eso depende de la resistencia mecánica del material, ¿vale? Y del elemento que se utilice directamente para ello, para la construcción del resorte. Vale.
El caso B, que ustedes observan ahí, pues bueno, ahí lo que estamos observando es el famoso resorte blando. ¿Qué es un resorte blando? Un resorte blando es aquel en donde no se necesita mucha fuerza para estirarlo, ¿vale? Pero tiene un problema. A medida que nosotros vamos aplicando fuerza en un resorte blando, ese resorte blando empieza a deformarse, ¿listo? Empieza a elongarse. Pero llega un punto de máxima fuerza en donde nuestro resorte ya pasa rápidamente de la zona elástica a la zona plástica. Mejor dicho, son esos resortes blanditos en donde yo empiezo a estirarlo o a comprimirlo, bueno, depende. Estamos tomando el ejemplo de tensión. Empiezo a estirarlo hasta que llega un punto en que el resorte ya prácticamente no tiene ni siquiera forma espiralada, sino que empieza a deformarse esa forma espiralada y empieza más a parecerse a un alambre, ¿ok? Su representación es la representación de B. Llega a una fuerza máxima en donde si se pasa un poquito por encima de esa fuerza máxima, se pasa rápidamente de la zona elástica a la zona plástica y el resorte se deforma totalmente y nunca recuperará su estado inicial. Entonces, esos dos puntos así que empiezan a aparecer tanto en el caso A como en el caso B, que empieza a doblarse de esa manera nuestra curva, son las que se utilizan normalmente, y si ustedes observan, pues la representación será lineal solamente en una región, pero después tendremos una representación no lineal del resorte, y eso significa que los resortes tienen comportamientos no lineales, no son tan lineales como nosotros estábamos esperando, ¿ok? Bueno, no se les olvide que la energía almacenada en un resorte es igual a un medio de la constante de elongación K, o constante de rigidez K, multiplicado por la elongación al cuadrado. Ok, nunca se les olvide, eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Está en una tabla en clases anteriores que ya hemos visto. Bueno, y para el caso pues de las masas y amortiguadores, recuerden muy bien, ¿cierto? Ahí tenemos las equivalencias en las gráficas. Un sistema de desplazamiento masa resorte amortiguador con una fuerza aplicada a F, pues tiene su equivalente en un sistema rotacional. Inercia, resorte amortiguador, pero en este caso con un torque aplicado, ¿ok? Igualmente, si la masa está definida para el caso traslacional, la fuerza aplicada en una masa obliga a un movimiento que es igual a la masa multiplicada por la segunda derivada de la posición. En el caso de su energía, pues su energía va a ser un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Para el caso rotacional ya saben ustedes, ¿no? La fuerza será I por d θ al cuadrado de t, y la energía será un medio de I por omega al cuadrado, ¿no? Esto sería para el caso de las masas. ¿Qué pasa para el caso de los amortiguadores? Pues en el caso traslacional, ¿cierto? Nosotros tendremos exactamente lo mismo. Para el caso traslacional, la fuerza va a ser igual a la constante de fricción B multiplicado por la primera derivada de la posición. Para el caso rotacional será igual a ¿qué? El torque sobre el amortiguador va a ser igual a la constante V de ese amortiguador rotacional multiplicado por la derivada de nuestro famoso movimiento angular θ, ¿vale? ¿Cuál sería la energía acumulada por el sistema? Ustedes se acordarán que no hay energía acumulada en los amortiguadores, sino que ellos son disipadores, por lo tanto, ahí esos signos, ahí que aparecen los 4 signos de interrogación, nos dicen que energía almacenada no hay, hay energía disipada y se utiliza, ¿cierto? El efecto Joule, ¿no? ¿Ven? En donde será bueno, expresado directamente la cantidad de energía que se libera en forma de una potencia, ¿no? Bien, eso también está en unas tablitas que ya vimos hace tiempos. Bueno, y empezamos con los sistemas electromecánicos. ¿Qué pasa con los sistemas electromecánicos? Como su nombre lo indica, no son sistemas únicos o no se pueden representar exclusivamente con un tipo de ecuación, sino que realmente es un híbrido entre dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en donde tenemos una componente eléctrica y la otra componente pues es mecánica. Los sistemas electromecánicos son todos aquellos en donde la aplicación de una corriente eléctrica obliga directamente a un movimiento mecánico y viceversa, ¿ok? Por esto, aquí es que aparecen clasificados dos elementos bien importantes. Uno, que en este caso pues lo llaman subsistemas, ¿cierto? Que corresponde directamente a los motores y a los generadores. Para el caso de los motores, una corriente eléctrica es transformada en movimiento. Para el caso de los generadores, ¿cierto? Un movimiento es convertido o transformado en corriente eléctrica. ¿Listo? Eso sería para los sistemas móviles. Pero existen otros sistemas también que son móviles, pero limitados en su movimiento, que son los famosos parlantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los parlantes? En los parlantes, lo que nosotros tenemos es directamente que la conversión de una corriente eléctrica que pasa directamente por una bobina
en donde se encuentra esta bobina cortada por un campo magnético constante uniforme, va a generar el movimiento de un elemento mecánico conocido como cono. ¿Listo? El cono, ¿qué es? Simplemente es una lámina que está conectada directamente al eje de este electroimán, en donde el movimiento de este cono va a generar movimientos de aire y en donde se copian las frecuencias como tal de esos movimientos de aire. Es decir, la frecuencia como tal aplicada desde el sistema eléctrico se copia en forma de un movimiento frecuencial en el aire, de tal manera que nos va a dar frecuencias tonales o de tonalidad. Mejor dicho, nos va a dar sonido. ¿Ok? Y entonces aquí es donde debemos decir, ok, si vamos a modelar un motor, el motor tiene movimiento, entre comillas, no limitado, por lo tanto, seguramente el motor se puede modelar o bien sea en ángulo, o sea, se puede modelar directamente en desplazamiento teta, por ejemplo, para el caso de aquellos motores en donde su movimiento va a ser controlado, es el caso de los servomotores, ¿listo? O podemos modelarlo en función a sus velocidades angulares, que eso sería el modelado general de los motores, ¿vale? Además, porque es más fácil controlar la velocidad. Bueno, y en el caso de los parlantes, pues en este sí vamos a tener un movimiento limitado, ¿no? Porque pues vamos a movernos directamente sobre un cono en donde vamos a tener una suspensión, lo vemos en la parte superior, de esto una suspensión que corresponde a un amortiguador. Y la idea también es pues que se fije el cono y que el cono pues no empiece a vibrar y a generar unas frecuencias tonales no adecuadas, ¿ok? Vean el caso de los parlanticos que están al lado izquierdo, en donde ustedes observan el parlante en el caso del centro, ¿cierto? La bobina está recubierta por una especie de tapón en el centro y tenemos el cono, ¿vale? Y a los extremos tenemos como una especie de espumita que hace las veces de sistema de suspensión. Entonces miren que aquí hay algo interesante y es que prácticamente un parlante vendría a ser algo muy parecido a un sistema, ojo a esto, un sistema magnético que tiene almacenamiento de carga magnética o de campo magnético, pero cuya salida, ¿qué es? Es una frecuencia audible. O sea, entre comillas, va a ser un movimiento como tal vibracional, de vibración. ¿Ok? Listo. Una de las cosas bien interesantes es, bueno, podemos observar los parlantes, podemos observar un motor desarmado, en donde ese motor corresponde a un motor de imán permanente, o sea, su campo magnético externo va a ser generado por un imán con polo norte, polo sur definido, y vamos a tener este motor de tipo DC, ¿cierto? Con un bobinado en el tambor central. Miren el tambor central y dense cuenta pues que es un cilindro, va a tener un peso, por lo tanto, en el caso de los motores debo tener muchísimo en cuenta que el tambor del rotor termina siendo una inercia. Y es un cilindro, por lo tanto, nosotros ya conocemos la ecuación de inercia de un cilindro en forma de rodillo, cuando gira en uno de sus ejes, en el eje que es perpendicular a las caras de dicho cilindro, las caras circulares del cilindro. Entonces eso ya lo vimos, ¿vale? Bueno, y hay elementos que aparecen ahí, el imán permanente, tanto arriba como abajo, tenemos el arrollamiento del motor, que pues corresponde directamente a nuestras bobinas, ¿cierto? Vamos a tener directamente las escobillas, que son las que permiten introducir la corriente. Ese rotor normalmente también es conocido como armadura, la armadura de nuestro motor. Entonces también es conocido como la corriente de armadura I sub A esa corriente que fluye a través de las famosas escobillas, ¿ok? Vamos a tener unos rodamientos, vamos a tener unos ejes y vamos a tener pues todos esos componentes mecánicos, como puede ser directamente aquellos que influyen o en donde se influye directamente en lo que sería la posición angular, ¿no? Por eso aparece el teta sub m ahí en nuestro modelito. Bueno, y aquí aparece el primer modelo de motores que se corresponde a lo que son los motores sin carga mecánica. ¿Qué es una carga mecánica? Es lo que se le conecta al eje del motor, lo que se va a impulsar, lo que se va a mover. ¿Ok? En este caso se conoce como el modelo del motor al vacío y es un motor DC. ¿Qué se debe tener en cuenta de este modelo? Este modelo es muy lineal. Solo tiene en cuenta dos elementos importantes, que son la inductancia de las bobinas de armadura, que corresponde a ese L sub A que ustedes tienen ahí, y la resistencia eléctrica que forman directamente esas bobinas. Bien, el hecho es que las bobinas pues son alambre. Y el alambre, pues uno dice, bueno, pues es que es alambre enrollado, el alambre es de cobre y la resistencia del cobre pues es muy pequeña, por lo tanto no debería tenerse en cuenta. Pero resulta que sí. ¿Por qué se tiene en cuenta la resistencia? Bueno, ¿por qué se tiene en cuenta la inductancia primero que todo? Porque vamos a generar campos magnéticos y con los campos magnéticos vamos a obligar a que el rotor se mueva. Por lo tanto, la inductancia es importante. ¿Por qué vamos a tener en cuenta la resistencia? Bueno,
aunque es alambre de cobre, cuando el motor tiene cierto tiempo de funcionamiento y dependiendo de la cantidad de corriente que ustedes le apliquen a un motor, nosotros vamos a tener ese calentamiento. ¿Cómo expreso el calentamiento? Pues el calentamiento de un motor se expresa como la potencia disipada por él en forma de calor. Y esa potencia va a ser igual a ¿quién? Según lo que nosotros conocemos, ¿cierto? La potencia disipada va a ser igual a la corriente que fluye por las bobinas del motor al cuadrado, multiplicado por la resistencia que esté generando el alambre de cobre de los arrollamientos al flujo de corriente. Por lo tanto, R sub A es muy importante, así sea de un valor bajito, ¿vale? Entonces, eléctricamente hablando, nosotros tenemos esos dos componentes que se suman a una pequeña caída de tensión que hay en el borde, en las escobillas de nuestro motor. Ya, entonces tenemos un sistema eléctrico de tres componentes en serie. Una inductancia, que es la inductancia de armadura L sub A, una resistencia, que es la resistencia de las bobinas de armadura R sub A, y una pequeña caída de tensión sobre las escobillas del motor, que vamos a llamar el voltaje contra electromotriz. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues el modelo eléctrico está bien fácil, porque es un sistema con tres caídas de tensión. Entonces, el voltaje V sub A que ustedes tienen ahí aplicado, el voltaje de entrada V sub A, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, es un circuito en serie, ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces, el voltaje V sub A tiene que ser igual a las caídas de tensión presentes en el circuito. El voltaje de caída sobre la inductancia más el voltaje de caída sobre la resistencia más el voltaje contra electromotriz en el motor, en las puntas de las escobillas. Y entonces ahí va a salir una ecuación rapidísima. Bien, pero resulta que este sistema también es mecánico, porque lo que vamos a tener, ¿qué es? Vamos a tener un tambor giratorio. Ese tambor giratorio va a moverse en función de una corriente aplicada de un campo magnético repulsivo, o que lo repele, ¿cierto? Y va a rotar. Y al rotar directamente vamos a tener movimiento, vamos a tener eso. Entonces tenemos que expresar directamente lo que son nuestras ecuaciones mecánicas. ¿Qué tenemos ahí? Un motor rotando, un cilindro rotando. Por lo tanto, ¿a qué será igual el torque de dicho cilindro rotando? Va a ser igual a la inercia de ese cilindro, la inercia de lo que sería el rotor o armadura de nuestro motor, multiplicado por la aceleración angular. Y la aceleración angular en función de la velocidad, pues es de omega de t. ¿Listo? Aquí el problema real está en que tengo dos ecuaciones. Voy a tener una ecuación eléctrica y voy a tener una ecuación mecánica. Entonces aparecen dos ecuaciones auxiliares, técnicamente las llaman así, ecuaciones auxiliares o simplemente ecuaciones de relación, que son las que ustedes observan en la parte superior. La primera ecuación se conoce como la ecuación de fuerza contra electromotriz o de voltaje contra electromotriz. ¿Listo? El voltaje V sub B, que corresponde al voltaje de caída que hay en las escobillas del motor, va a ser igual directamente o va a ser proporcional a la velocidad que se genere sobre dicho rotor. A ver, para que se entienda bien. El voltaje que se aplique sobre las escobillas de un motor es el que va a hacer que se genere velocidad. Entre más voltaje yo aplique, más velocidad va a tener el motor. Y eso lo pueden ustedes comprobar en el laboratorio. Apliquen más voltaje a un motor y el motor va a generar más campo magnético que va a ser mucho más fuerte, va a hacer que se genere una repulsión del eje del motor más fuerte, mejor, ¿cierto? Con más fuerza aplicada y por lo tanto vamos a tener mayor velocidad. Entonces el voltaje aplicado sobre las escobillas del rotor va a ser proporcional a la velocidad angular de dicho motor. ¿Cómo se vuelve igual? Utilizando una constante de proporcionalidad que se conoce como la constante K sub E. ¿Listo? La K sub E, que es la constante de fuerza contra electromotriz, multiplicado directamente por la velocidad angular del motor, termina siendo igual a el voltaje aplicado sobre las escobillas. Y esa es la primera ecuación. ¿Por qué se dice que es una ecuación auxiliar? Porque liga dos componentes. Uno mecánico, que es la velocidad angular omega, y el otro eléctrico, que es el voltaje aplicado sobre las escobillas de nuestro rotor. Por eso se dice que es una ecuación auxiliar, ¿vale? La segunda ecuación auxiliar que nosotros tenemos en cuenta es la siguiente. El torque, es decir, la fuerza que es capaz de generar un motor, mecánicamente hablando, va a ser proporcional a la cantidad de corriente que ustedes le apliquen. ¿Qué significa eso?
como la corriente es la que se encarga de crear el campo magnético, entre más corriente yo tenga, más campo magnético voy a tener. Y entre más líneas de campo magnético yo tenga, mayor fuerza se genera directamente sobre el motor. Claro, porque hay una fuerza repulsiva muchísimo mayor. Por lo tanto, la corriente es la que genera la fuerza, el voltaje es el que genera la velocidad. Por ende, para la segunda ecuación, si la corriente es proporcional al torque, hace falta una constante de proporcionalidad que nos iguale el torque a la corriente y aparece esa constante que se conoce como la constante de torque K sub T, ¿vale? De tal forma que tenemos, la segunda ecuación nos dice, el torque producido por un motor T va a ser igual a la constante de torque o de proporcionalidad de torque K sub T multiplicado por la corriente aplicada hacia el motor. Y ahí también se ligan dos elementos, ¿cierto? Uno mecánico, que es el torque, y el otro elemento que es eléctrico, que es la corriente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros ya podemos despejar las ecuaciones, ¿vale? Entonces vamos por acá y vamos a tomar directamente este sistema. A ver, ¿dónde está? Ahora se me perdió. Acá está. ¿Listo? Entonces recordemos muy bien, tenemos, a ver, control H, y nos vamos por este ladito, y nos llevamos esto para este ladito. Ok, traemos esto, lo agrandamos un poco todo, lo ponemos acá, ¿listo? Esto es simplemente para que nos auxilie en el momento de que hagamos estas ecuaciones. Entonces, bueno, las ecuaciones mecánicas sí son facilongas, porque es un cilindro rotando, por lo tanto es una masa rotando. Entonces nosotros tenemos para la primera ecuación, la ecuación mecánica, vamos a ponerlo como ecuación mecánica por acá. La ecuación básica mecánica. ¿Cuál es? Es directamente acá. El torque generado por el cilindro, que es el rotorcito, ¿cierto? Va a ser igual a la inercia de dicho rotor multiplicado por la aceleración angular alfa, que es lo mismo que decir la inercia multiplicado por el diferencial de velocidad con respecto al tiempo, si estamos hablando de un motor convencional. ¿Listo? ¿Cómo formamos la ecuación eléctrica? Bueno, la ecuación eléctrica ya lo dijimos, es por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? La suma de las caídas de tensión termina siendo igual a la tensión aplicada o el voltaje aplicado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es por ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos directamente que la ecuación eléctrica, ¿no? Ecuación eléctrica. Y la ecuación eléctrica es la siguiente. Bueno, cerramos este lapicito por acá. Y tendríamos la ecuación eléctrica, ¿no? El voltaje aplicado V sub A terminaría siendo igual a la sumatoria de las caídas de tensión, es decir, de los V sub I que aparezcan directamente ahí, ¿no? Por lo tanto, los V sub I, la sumatoria de los V sub I, ¿quiénes son? El voltaje de caída en el inductor L sub A más el voltaje de caída en la resistencia R sub A más el voltaje de caída directamente sobre las escobillas del motor. Entonces aquí vamos a tener un voltaje de caída que es el que llamamos el voltaje contraelectromotriz. ¿Listo? V sub B. Entonces bien, si tomamos esta ecuación, pues nos damos cuenta que la ecuación nos dice V sub A es igual a ¿quién? Es igual al voltaje de caída en un inductor. Pero ¿cuál es el voltaje de caída en un inductor? En un inductor el voltaje de caída es la inductancia multiplicado directamente por el diferencial de la corriente que fluye. Como la corriente que fluye es esta I, pues tendríamos el diferencial de I con respecto a dt. Eso es el voltaje de caída sobre un inductor. Más el voltaje de caída sobre una resistencia. Bueno, ese sí es fácil porque es R sub A, que es la resistencia, multiplicada por la corriente. ¿Listo? Bueno, la corriente en el tiempo, ¿no? Y dt, ¿no? Más, bueno, aquí tendríamos el voltaje V sub B. ¿Listo? De tal manera que llegamos a una ecuación diferencial de primer orden, que nos dice lo siguiente. V sub A, el voltaje aplicado, menos el voltaje de caída V sub B, termina siendo igual a la parte derecha, que sería las solas componentes de corriente, que sería L sub A por di dt, más R sub A por I. ¿Listo? Y esa sería la ecuación eléctrica.
Es bien fácil porque es una ecuación muy tonta, muy básica. Pero entonces debemos recordar que tenemos dos ecuaciones separadas, ¿no? Tenemos la ecuación directa mecánica, que sería esta, y la ecuación eléctrica, que sería esta, ¿ok? ¿Cómo hacemos para ligarla a las dos? Entonces aquí es donde aparecían esas dos ecuaciones auxiliares. La primera que nos decía que el voltaje contra electromotriz terminaba siendo igual a una constante eléctrica, ¿cierto?, de tensión de fuerza contra electromotriz multiplicada por la velocidad angular, y la otra ecuación nos dice que el torque que se genera directamente sobre el rotor de un motor va a ser igual a una constante de torque K sub T multiplicado por una corriente aplicada I de T. ¿Listo? Y aquí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo formamos eso? Ah, bueno, si nosotros nos damos cuenta que si tomamos B sub B, que es la primera ecuación auxiliar, y la reemplazásemos en la ecuación eléctrica, ojo a esto, si la reemplazáramos en la ecuación eléctrica, tendríamos directamente que la ecuación eléctrica ya tendría un componente mecánico. ¿Quién sería? K sub E por omega. Si reemplazamos V sub B, el voltaje contra electromotriz, tendríamos K sub E por omega. Pero entonces tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tendríamos al lado izquierdo voltaje y tendríamos una velocidad angular, una velocidad mecánica angular, y al lado derecho tendríamos una corriente. Ah, pues fácil. Entonces tomamos la segunda ecuación y con la segunda ecuación creo yo que podríamos llegar a algún tipo de descripción. Si ustedes detallaron, y aquí se nota completamente, me equivoqué. Si ustedes detallan aquí, lo único que hacen es directamente representar esto. Observen acá, en esta parte dicen, mire, el torque, que es la inercia multiplicada por el diferencial de velocidad, ¿cierto? Nos dice directamente que, pues, como el torque es K sub T por I, pues podemos reemplazar en esta primera ecuación. Entonces, nos devolvemos. ¿Listo? Y observen que lo que nos dicen es lo siguiente. Miren, en la primera ecuación que tenemos que el torque es igual a K sub T por I, pues recordemos también que el torque, mírenlo acá está, voy a subrayarlos aquí para que ustedes vean las equivalencias. Este torque expresa directamente lo que es este torque. Es exactamente el mismo torque. ¿Listo? Por lo tanto, yo puedo simplemente reemplazar. Entonces, tomo la ecuación mecánica, vamos a tomarla por aquí arriba, y vemos que en la ecuación mecánica tengo lo siguiente, que el torque, que es K sub T por I, termina siendo igual a la inercia multiplicado por el diferencial de omega con respecto a dt. ¿Sí lo ven? Si despejo I, la corriente, al despejar la corriente me queda en función de la variable mecánica omega. Y esa la podría llevar a la segunda ecuación. ¿Ven? A la segunda ecuación, que es la ecuación eléctrica. Entonces la corriente termina siendo igual a la inercia sobre la constante de torque K sub T multiplicado por el diferencial de omega con respecto a dt. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, puedo tomar esta ecuacióncita y reemplazarla en la ecuación eléctrica. Pero a su vez puedo tomar también esta ecuación y reemplazarla en la ecuación eléctrica de una vez. Entonces tomemos la ecuación eléctrica original. ¿Cuál era? La ecuación eléctrica original nos dice B sub A menos V sub B termina siendo igual a LA por DI dt más RA por I. ¿Listo? Vamos a reemplazar directamente I y vamos a reemplazar B sub B. Entonces B sub A menos B sub B, pero B sub B ¿quién es? K sub E por omega termina siendo igual a LA por la derivada con respecto al tiempo ¿de quién? De I. ¿Y quién es I? La inercia sobre K sub T, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de omega con respecto a dt. ¿Listo? Más R sub A por I, pero ¿quién es I? I es, aquí estaría, I sobre K sub T por el diferencial de omega con respecto a dt. ¿Listo? Seguimos aquí jugando un poco con las ecuaciones. Vamos a cambiar aquí a un color azulito más bonito. B sub A menos K sub E por omega. Vamos a K sub E un poquito más pequeño. Menos K sub E por omega. Termina siendo igual a
ojo a la primera componente, la componente donde está la inductancia. Tenemos LA por la derivada con respecto al tiempo de la inercia sobre K sub t por otra derivada. Entonces aquí tenemos una doble derivada. La inercia, ¿cierto? Y la constante de torque son constantes, por lo tanto salen de la derivada. Entonces esto nos terminaría dando L sub A multiplicado por la inercia sobre K sub t. Esto queda multiplicando a la derivada con respecto a dt de la derivada de omega. A ver, aquí espicho un botoncito. Por la derivada de omega con respecto a dt, ¿cierto? Más R sub A por I sobre K sub t por la derivada de omega con respecto a dt. ¿Ven? Y vamos a ordenar la ecuación. Entonces, la derivada con respecto a dt de la derivada de omega con respecto a dt es la segunda derivada de omega dt. Por lo tanto, tendremos finalmente lo siguiente. Tendríamos que, vamos a ordenar, L sub A por la inercia sobre K sub t, esto por la derivada segunda de omega con respecto a dt2, eso sería la primera parte, más la que tiene la componente de derivada única, que sería R sub A por I sobre K sub t por la derivada de omega con respecto a dt, más K sub e por omega, termina siendo igual a B sub A. Y el voltaje, ese voltaje es el voltaje de entrada. Y obtenemos la primera ecuación. Observen que es una ecuación electromecánica en el sentido de que nosotros tenemos que la entrada es un voltaje, es eléctrico. ¿Listo? Pero es un voltaje que nosotros podemos seleccionar. Ese B sub A puede ser perfectamente un escalón de 5 voltios, podría ser una rampa de 0 a 10 voltios, podría ser una señal de impulso de amplitud máxima de 1 voltio, no nos interesa. Pero es un voltaje aplicado sobre el motor. El voltaje aplicado sobre el motor se refleja directamente como una velocidad de salida. Pero observen que esa velocidad tiene un componente ¿de qué? De ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Bien? ¿Qué depende directamente de qué? Depende de las características de inductancia inductivas de nuestro sistema, depende de la resistencia como tal de armadura de nuestra bobina, qué cantidad de alambre nosotros tengamos por dentro, y depende directamente de unas constantes, K sub t y K sub e. ¿Vale? Ahí está la ecuación electromecánica 1. A ver, control H. ¿Listo? Y observen ustedes la ecuación. Está acá. A ver. Ya. ¿Listo? Obsérvenla aquí en la parte inferior izquierda. Derecha, perdón. L sub A por I de inercia sobre K sub t por la segunda derivada de omega con respecto a dt, más R sub A por I sobre K sub t por la primera derivada de omega dt, más K sub e, bueno, la constante de fuerza contra la electromotriz multiplicada por la velocidad va a ser igual a el voltaje aplicado. De acuerdo a la velocidad, de acuerdo al voltaje que se aplique, nosotros tenemos una componente de velocidad. Es una componente de segundo orden, por lo tanto, nosotros tendríamos posiblemente la respuesta o bien sea sobreamortiguada o podríamos tener una respuesta subamortiguada. ¿Ok? Bueno, aquí ya cambia un poquito el sistema porque nosotros vamos a tener un sistema de un motor conectado a una carga mecánica. Entonces aquí están asumiendo directamente, es una forma bien interesante que toma Palm. Estos ejercicios vienen directamente de la Palm. Donde lo que hacemos es conectar al eje del motor directamente una carga. Esta carga tiene algo y es que es un elemento rotacional. ¿Sí? Es una rueda, un elemento cualquiera que tiene masa. Y entonces al rotar pues vamos a tener una inercia que se va a conocer como la inercia de carga I sub L. ¿Listo? Vamos a tener también un sistema de freno, de frenado del sistema. El frenado del sistema va a ser definido por una constante de fricción estática V, que aparece en la parte superior. Y por ende, pues vamos a tener una velocidad angular, asumiendo que el eje de conexión entre la carga mecánica y el motor es rígido, pues la velocidad de salida del motor tiene que ser exactamente la misma velocidad de la carga. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad única omega. Observen que se han tomado los dos sistemas, bueno, subsistemas.
el subsistema eléctrico, es decir, vamos a encontrar las ecuaciones de la parte eléctrica y el subsistema mecánico. Ah, ya, es que en el subsistema mecánico ahora aparece la carga mecánica, por lo tanto debemos tener en cuenta los otros elementos que componen directamente la parte mecánica, ¿no? Entonces, en el subsistema eléctrico ustedes ya lo conocen porque sí ya lo hicimos. B sub A, el voltaje aplicado a la entrada B sub A, menos el voltaje contra electromotriz B sub B, termina siendo igual a L sub A por DI dt más R sub A por I. Lo acabamos de hacer ahorita, ¿ok? Que si ustedes reemplazan el B sub B, ¿listo? Ese B sub B corresponde directamente a la fuerza contra electromotriz, pues B sub B termina siendo K sub E por omega. ¿Ven? Y si ustedes observan, pues ahí lo que aparece directamente es lo siguiente. O bien sea B sub A, que se me hizo el mouse, acá está, a ver el cursor. O bien sea, puedo expresar el subsistema eléctrico en función a la velocidad angular, por eso es que aparece aquí K sub E por omega, o bien sea, puedo representar el mismo sistema en función a la posición angular, por lo tanto será K sub E por teta punto. Bueno, ese punto está como grandecita, pero es teta punto, ¿ok? ¿De qué depende que nosotros utilicemos la versión con omega o utilicemos la versión con teta? Depende directamente si nuestro sistema tiene giro completo, es decir, no tiene limitaciones en el giro o tiene limitaciones en el giro, ¿vale? Para el primer caso, cuando se utiliza B sub A igual a LA por DI dt más RA por I más K sub E por omega, se utiliza directamente en cargas rotacionales, es decir, en motores convencionales, ¿vale? Que se conectan a una carga. Cuando yo tengo un servomotor, entonces la ecuación es la que va con teta punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el servomotor sí está limitado en movimiento. ¿Ven? Miren que aquí vuelve y se aplica lo que hemos visto desde el punto de vista mecánico, ¿no? Si hay o no hay movimiento limitado. Si hay limitado, se hace en teta. Si no hay movimiento limitado, se hace en omega, ¿vale? Bueno, esa primera ecuación es muy fácil, es una ecuación de primer orden, solo tiene componentes eléctricos y un componente mecánico que nace directamente de una ecuación auxiliar. Miramos el subsistema mecánico. Miren lo que dice ahí. El torque general o el torque total aplicado por el motor, que lo habíamos llamado T, ¿cierto? O tau, ¿ven? Se le suma a ese torque el torque de la carga. Y ahí es donde uno dice, uy, jue mi chica, pero ¿por qué voy a sumarle el torque del motor? O sea, el rotor de nuestro motorcito, le voy a sumar el torque de la carga. ¿No se supone que el torque de la carga debería de alguna forma oponerse? Ojo, el torque es fuerza generada sobre masa. ¿Bien? ¿Por qué se suma el torque del motor más el torque de la carga T sub L? Se suman porque hay lo siguiente. Cuando el motor empieza a girar, recordemos que nosotros vamos a almacenar energía en ese sistema de carga. Si nosotros no aplicamos el freno, si nosotros no aplicamos amortiguamiento, entonces vamos a tener lo siguiente. La energía que se genere desde el motor se transfiere a la carga y la carga gana energía. Por lo tanto, llegará un punto que cuando el motor alcance su máxima velocidad, la carga también tendrá la máxima velocidad. ¿Ok? Por ende, el torque de la carga debe sumársele, o al torque, perdón, de la carga, se le debe sumar el torque del rotor. ¿Listo? Por eso es que aparece T más T sub L. ¿Ok? Bien, entonces los torques se suman, T más T sub L, pero se le resta directamente ¿qué? Pues la fuerza aplicada por el freno en el momento que el freno pues se coloque. Y pues la fuerza de un freno va a ser igual a menos beta multiplicado por la velocidad angular omega. Y eso termina siendo igual a ¿qué? Termina siendo igual al movimiento rotacional de nuestra masa. Y el movimiento rotacional de nuestra masa va a ser I por d omega dt. Bueno, y uno diría, profe, pero ¿dónde diablos está I? Porque yo veo I sub M e I sub L. Nosotros ya hicimos este ejercicio. Cuando yo tengo dos masas conectadas rotacionalmente, ¿cierto? Si tengo las inercias, la inercia del motor y tengo la inercia de la carga, pues hay una inercia total. ¿A qué es igual la inercia total? Es I sub M I sub M más I sub L. I sub M más I sub L forman la inercia total del sistema I. Y eso es lo que aparece en la primera ecuación del subsistema mecánico. ¿Listo? Entonces miren, T más T sub L menos beta omega va a ser igual a I por d omega dt. ¿Ok? Y lo que hacen es simplemente, miren, reemplazan el torque por la ecuación auxiliar. El torque es igual a K sub T por I. Ordenan la ecuación y miren que la dejan igual a, en función de T sub L. Eso es lo que nos da la segunda ecuación del subsistema mecánico. I por d omega dt más beta por omega menos K sub T por I es igual a T sub L. Miren que el torque en la carga
es una variable independiente al igual que el voltaje aplicado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos variarlo. El voltaje del motor lo podemos aumentar si queremos, lo podemos disminuir si queremos. La carga del motor la podemos aumentar si queremos, la podemos disminuir si queremos. Podemos poner una llanta más grande, podemos poner una llanta más pequeña, podemos poner un volante un poco más grueso, podemos poner un volante más delgado, podemos poner un volante de icopor, podemos poner un volante de plomo. Nosotros podemos controlar el torque de la carga porque nosotros definimos qué es lo que vamos a poner como carga. Bien, por eso la segunda ecuación, la ecuación del subsistema mecánico, nos da I de omega de t más beta omega menos K sub t por I igual a T sub L. Bueno, ¿cuál es el problema de estos dos subsistemas? Pues que resulta que no podemos reemplazar uno en el otro. Hay un pequeño inconveniente. Y el pequeño inconveniente es que como no se pueden reemplazar, pues nosotros no tenemos realmente una ecuación, sino que nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. Observen la ecuación del subsistema eléctrico. ¿Qué variables tenemos? La variable omega y la variable I. Si ustedes observan el subsistema mecánico, ¿qué variables tenemos? La variable omega y la variable I también. Lo que pasa es que para el subsistema eléctrico, la variable de corriente, la variable I, está con su derivada primera, y en el subsistema mecánico, la variable de omega de t está, ¿cierto?, con la primera derivada, ¿no? O sea, la omega, que es la velocidad angular, está con su primera derivada. O sea que yo tengo dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Solo que una está en función de la corriente y la otra está en función de la velocidad angular. Pero adicional a eso, las variables están en ambas ecuaciones. Y están en ambas ecuaciones, la corriente está en ambas ecuaciones y la velocidad está en ambas ecuaciones. Por lo tanto, su representación es una representación en un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Como nosotros podemos representar el subsistema eléctrico en función de la velocidad angular o de la posición angular, pues lo que hacen en el subsistema mecánico también es representarlo en forma de posiciones angulares por si se requiere. Entonces, I por teta punto punto más beta por teta punto menos K sub t por I es igual a T sub L. Y ahí es donde se ensamblan las ecuaciones, ¿ok? Entonces, vamos a llevarnos esto para que ustedes vean cómo es que se ensamblaron las ecuaciones del lado derecho. O la representación matricial. Que esta representación también es una representación en espacio de estado, ¿no? Mírenla acá, muy bien. Están las variables punto, las variables, las variables de derivada con respecto a las variables de estado. ¿Se observan? Miren, si las variables de estado son teta punto e i, mírenla aquí en este primer vector, ¿listo? Entonces la derivada de estos dos elementos iría directamente acá. ¿Sí ven? Entonces, miren, la derivada de teta punto, pues es teta punto punto. La derivada de i, pues es i punto. Miren que esto es una representación en espacio de estados. ¿Ven? Entonces, bien, vamos a llevarnos entonces las ecuaciones. Vamos a llevarnos esta ecuacioncita. A ver, llevémonos esta en velocidad. No, llevémonos esta de una vez en teta. Vamos a llevarnos esta ecuación por acá. ¿Listo? Vamos a llevarnos esta ecuación acá. Listo, y miremos a ver qué podemos hacer con esto. Exagerado, ahora sí. Entonces tenemos nuestra primera ecuación acá. Y esta será nuestra segunda ecuación acá. Ahí están nuestras dos ecuaciones diferenciales. ¿Listo? De primer orden. Entonces, bien, ¿cómo podemos hacer una representación? Bueno, vamos a mejorar un poquito este aspecto. Estas dos ecuaciones llevémoslas directamente al sistema que habíamos dicho. Entonces, vamos a ver que se me hizo el lapicito. Pongamos esto por acá. Vamos a decir que estas dos, pues eso es lo mismo que tener directamente el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Vamos a ordenarlo. Ay, carambas, pongamos otro color. Entonces sería L sub A. L sub A por la derivada de I con respecto a dt, ¿listo? Más R sub A por I más K sub E por teta punto, hagamos este punto grandote, termina siendo igual a B sub A. De esta manera se ve más bonito, ¿no? Y este nos dice que venga, pero reemplazamos de una vez esta parte, ¿no?
No pongamos de I de T. Todos estamos utilizando la representación en forma de punto, pues entonces pongamos representaciones en forma de punto. Entonces LA por I punto más RA por I más K sub E por teta punto va a ser igual a B sub A. Lo que hice fue reemplazar de I de T por simplemente I punto, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto lo tendríamos la inercia multiplicado por teta punto punto, que es la segunda derivada, más aquí estaría V por teta punto menos K sub T. Este sub me quedó muy feo. K sub T por I va a ser igual a T sub L. ¿Listo? Y observen cómo están las variables. Entonces simplemente tenemos en el primer punto I, en el segundo punto teta. O sea, en la primera ecuación tenemos ahí teta punto y en la segunda ecuación también las tenemos. Miren los elementos que se repiten. Entonces, si observamos en la parte superior, voy a apuntarlo aquí con verde. Miren que en la primera ecuación tengo esta I y en la segunda ecuación tenga también la misma I. Miren que en la primera ecuación tengo a teta punto aquí y miren que también la tengo acá. O sea, estas dos variables se están repitiendo en ambos lados. ¿Sí lo ven? Son las únicas variables que se repiten. Ojo, porque estoy hablando de las variables y no estoy hablando de lo que son los coeficientes. Los coeficientes es lo que menos me importa. Lo que tengo que mirar para la representación es observar cuáles son los valores que se repiten. Cuáles son los valores que están, digamos, en ambas ecuaciones. Y en ambas ecuaciones tenemos a I y a teta punto. Entonces, por lo tanto, quiere decir que como son comunes, con ellas voy a formar la matriz A. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cómo yo ensamblo este sistema? Como yo ya tengo que las variables que se repiten son teta e I, pues las voy a poner aquí como las variables de estado. Acá. Entonces vamos a poner las variables de estado por acá. Entonces las variables de estado son, vamos a poner acá, pongámoslo en azul. Las variables que se repiten son I, está en ambas ecuaciones, y teta punto está en ambas ecuaciones, ¿ok? Eso quiere decir que estas variables de estado tienen que estar multiplicadas por una matriz A. Entonces vamos a poner aquí nuestra matriz A. ¿Listo? Esto tiene que ser igual aquí a los elementos derivados. Y estos tienen que estar multiplicados por sus coeficientes. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos derivados? Para I, pues su elemento derivado es I punto. Y para la derivada de teta punto, pues es teta punto punto. Que son los dos elementos que se ubican en la primera columna, ¿no? Bien, empecemos por la primera ecuación. Dice LA por I punto. Por lo tanto, debemos poner aquí LA L sub A por I punto más, en la primera ecuación tenemos teta punto punto, no, la primera ecuación no tenemos teta punto punto, por lo tanto el segundo término tiene que ser 0. De esta manera observen lo que pasa acá, multiplicación de matriz por vector columna, L sub A por I punto nos daría L sub A por I punto, más 0 por teta punto punto nos daría pues 0 y no aparece en la primera ecuación. ¿Qué términos irían en la primera ecuación? Entonces observemos. I va multiplicado por RA y teta punto va multiplicado por K sub E. Entonces, para que se cumpla esa condición de la multiplicación de la primera fila de la matriz A por el vector columna de estados I y teta punto, pues aquí debería ir R sub A y aquí debería ir K sub E. ¿Listo? Para que LA por I punto sea igual a RA por I más K sub E por teta punto. ¿Listo? Bien. Ya tendríamos los dos. Bueno, pero espero que aquí lo hice mal. Aquí no tengo un igual, ¿no? Está mal el igual acá en este puntito. Es que no va al igual porque estoy sumando. Estoy tomando toda la parte izquierda de la ecuación. Entonces aquí esto sería más, ahora sí. ¿Ven? Y todo eso ahora sí es igual a un vector columna. Y el vector columna de salida, perdón, de entrada. ¿Quiénes son? Para el primer caso, a ver, porque me toca volverme acá, me quedó muy chiquito.
los elementos de salida son B sub A y T sub L, ¿no? Entonces, para que la primera ecuación me quede solo B sub A, pero no T sub L, entonces quedaría esto multiplicado por los siguientes factores. Esto quedaría multiplicado por 1 y esto valdría 0, ¿no? 1 por B sub A nos daría B sub A. Más 0 por T sub L nos daría 0 T sub L para la primera ecuación. Bueno, la segunda ecuación nos dice I por teta punto punto. Por lo tanto, no aparece en la segunda ecuación I punto. Entonces, el primer término sería 0. Y el segundo término tendría que ser I. Miren por qué. Vamos a multiplicar la segunda fila por la columna. Entonces, 0 por I punto nos daría 0. Por lo tanto, I punto no aparece en la segunda ecuación. Más I por teta punto punto, pues nos daría I teta punto punto que aparece aquí. Entonces ya tendremos la primera parte, ¿no? En la segunda ecuación aparece I y teta punto, sí aparecen. ¿Cuál es el elemento que acompaña a I? Menos K sub T. Entonces, por lo tanto, aquí iría menos K sub T. ¿Cuál es el elemento que acompaña a teta punto? B. Entonces, por lo tanto, aquí iría B. ¿Para qué? Para que la multiplicación de la fila por la columna, por la vector columna, nos dé menos K sub T por I más beta por teta punto. ¿Listo? Y esto termina siendo igual a, solo aparece T sub L, por lo tanto, este valdría 0 y este valdría 1. Y esta una de las representaciones de nuestro sistema en forma de variables de estado, en donde aquí tengo las variables de estado. Miren que aquí no tuvimos que darle representación directa con omegas punto, ni x punto, ni nada. Estas son las variables de estado Estas que están acá son las derivadas de las variables de estado. Estas son las entradas. ¿Listo? Y por lo tanto, este sistema es un sistema MIMO. ¿Listo? Tiene dos variables de salida y tiene, porque son las variables de estado, ¿cierto? Y tiene dos entradas, B sub A y T sub L. Es una representación MIMO. Bien. Y esto es lo que ustedes observan acá. Bueno, lo más interesante es que ustedes se dan cuenta, aquí no aparece la matriz identidad, ¿no? 1, 0, 0, 1, que es una forma de representación. ¿Ven? Pero pues es exactamente lo mismo que tenemos acá. Y observen que aquí pues nos da al revés las posiciones de I, L. Miren que nos da al revés las posiciones de B, K sub T, K sub E y R sub A. ¿Por qué? Porque las variables de estado aquí, en el caso de este sistema, F5, en el caso de este sistema, colocaron primero la variable de estado teta punto y después pusieron la variable de estado I. Pero es exactamente la misma cosa, ¿no? Simplemente cambian de posición los sistemas, ¿vale? Bueno, la solución de este sistema es simplemente, como tengo aquí una matriz diagonal, entonces lo que se hace directamente es pasar este término que está sumando, pasa a restar, por lo tanto entonces nos quedaría directamente menos, bueno, T sub L sobre T sub L y B sub A, que es la misma representación que les hice ahorita, ¿no? 1, 0, 0, 1 T sub L, B sub A, este más pasa como menos, nos daría beta menos K sub T, K sub R, A, multiplicado por teta punto I, que es esta parte, ¿cierto? Y en este caso, como es una matriz diagonal, pues esa matriz diagonal directamente pasaría al otro lado a hacer esto. Es decir, las las inercias terminan dividiendo a la primera fila y las L, que serían las inductancias, ¿cierto? Terminarían dividiendo a la segunda fila, ¿no? Bueno, aquí lo interesante de esta representación es que se les olvidó que L es L sub A, ¿no? Miren, por ejemplo, los errores que tienen a veces los libros, ¿no? Este es L sub A. No L solamente. Vamos a ver si lo hicimos acá bien. Creo que lo pusimos como L sub A. Ah, mire, aquí sí está. L sub A. Está perfecto. No tiene ningún inconveniente. Bueno, un sistema MIMO representado directamente en este modelo electromecánico con carga. ¿Vale? Este ya es un sistema electromecánico en donde lo que tenemos es un estator devanado. ¿Qué significa un estator devanado? Que no siempre los motores van a tener imanes permanentes, ¿sí? Que es el caso que nosotros observamos en la gráfica de arriba.
Podemos tener los motorcitos estos normales que nosotros utilizamos, en donde lo que tenemos solamente devanado, es decir, las únicas bobinas que tenemos son las bobinas del rotor, pero también los campos magnéticos externos pueden ser generados por bobinas externas. Cuando eso pasa, el modelo mecánico cambia un poquito. ¿Por qué? Es el caso que ustedes observan en la parte superior derecha. Debemos tener obviamente el circuito de armadura, y el circuito de armadura pues tiene la resistencia de armadura R sub A en serie con la inductancia de armadura L sub A, y tendremos la caída de tensión, ¿cierto? Por fuerza contra electromotriz en las escobillas V sub V. Esto correspondería a lo que llamaríamos el circuito de armadura, pero tendríamos el circuito de campo o circuito de vanado de campo, que serían las bobinas externas que forman el campo magnético, polo norte y polo sur, como podemos observar en este motor universal que está aquí en esta parte inferior, ¿ok? Ese es un motor de una licuadora. Entonces, para el campo de vanado, pues obviamente tengo que crear un segundo circuito, en donde el segundo circuito va a tener una resistencia de campo R sub F en serie con una inductancia de campo L sub F, ¿bien? Y ahí lo importante para poder generar el campo magnético es una corriente de campo I sub F. Teniendo en cuenta que ahora no aparece un circuito, sino que aparecen dos circuitos, uno de armadura y uno de campo, ¿listo? Entonces se nos duplica como tal la ecuación característica de este sistema. Bueno, vamos a tener exactamente lo mismo, vamos a tener nuestra inercia correspondiente pues a la inercia del tambor de nuestra armadura, vamos a tener un torque generado T, un torque de carga T sub L, vamos a tener una velocidad angular omega, y aquí en este caso pues dicen, oiga, asuma que tienen por ahí directamente un amortiguamiento C. Miren que aquí cambia un poquito la estructura de nuestro circuito y los elementos, ¿no? En el anterior el sistema de frenado se llamaba B, aquí se llama C, el sistema de amortiguamiento. Da exactamente lo mismo, solo que cambia de libro, ¿no? Siempre lo remarco para que no se les olvide, porque después se pegan la confundida del siglo y dicen, pero en un circuito parecía C y en el otro parecía B. Ingeniero, ¿cuál de las dos es? Es la misma cosa. Bueno, las ecuaciones cambian un poquito. ¿Por qué? Porque resulta que ahora dependemos directamente del campo magnético generado directamente por el circuito estatórico o el estator. Por lo tanto, ¿de qué dependerá directamente ese campo magnético? Depende directamente del número de bobinas que tengamos en el campo, en las bobinas de campo, ¿cierto? Depende de nuestra inducción magnética, depende directamente de nuestro campo magnético beta, ¿listo? Depende directamente de la inductancia y depende directamente de los valores de las líneas de flujo que se generen directamente sobre el campo. Y por ende vamos a tener unas ecuaciones bastante distintas. Estas ecuaciones son unas ecuaciones básicas, pero son ecuaciones que dependen directamente de otras variables, que son las variables como tal del campo generado, ¿no? Bien. Esto que está acá, ¿qué es? Ah, pues ya, las ecuaciones en función de transferencia. Recuerden que es un sistema MIMO. Tiene dos entradas y tiene dos salidas. Por lo tanto, ¿cuántas posibles combinaciones nosotros podemos tener de dos variables de entrada con dos variables de salida? Recuérdenlo muy bien. Las funciones de transferencia en Laplace se asumen directamente con modelos que son pues de tipo lineal, ¿no? Las ecuaciones que nosotros tomamos, y eso incluye las auxiliares, todas ellas son ecuaciones lineales. Por lo tanto, podemos aplicar la transformada de Laplace. Como nosotros tenemos dos entradas, dos salidas, nosotros vamos a tener un total de 4 posibles funciones de transferencia que nos relacionarían. Recordando muy bien, si nosotros tenemos que las entradas son el voltaje aplicado V sub A y el torque de carga T sub L, y que las salidas son la corriente I sub A, la corriente de armadura, y la velocidad angular omega, entonces nosotros tenemos esas 4 posibles representaciones, ¿no? La primera, si nosotros tenemos como salida la corriente de armadura, entonces la primera relación o primera función de transferencia puede ser corriente de armadura versus voltaje aplicado V sub A. La segunda función de transferencia podría ser la corriente de armadura de salida y la función del torque de carga de entrada, T sub L. Para el caso de nuestra salida omega, ahí está la omega mayúscula, ¿no? Omega es la velocidad angular. Entonces, para el caso de la velocidad angular podríamos tener la relación velocidad angular de salida con respecto al voltaje de entrada aplicado. O podríamos tener la velocidad omega de salida con respecto al torque de carga mecánica aplicado. ¿Bien? Y ahí tengo las 4 funciones de transferencia. Estas se pueden sacar fácilmente. Es simplemente tomar las dos ecuaciones que están anteriores, las que están ahí,
y simplemente aplicar la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0. Miren que aquí la ecuación cambia, aquí miren que no aparece el B como la constante de fricción, sino aparece C. Obviamente, viene de otro libro, pero es la misma cosa, reemplace C por B y da la misma vaina. Entonces, bien, una de las cosas que quiero que detallen, aunque ya lo hicimos en clases anteriores, es que cuando nosotros tenemos un sistema MIMO, un sistema SIMO o un sistema MISO, y nosotros obtenemos varias funciones de transferencia, quiero que detallen que las ecuaciones características, es decir, los denominadores de cada una de las funciones de transferencia son el mismo. Mírenlo, LA por I es al cuadrado, más RA por I, más C, siendo C pues la constante de viscosidad o de amortiguamiento, por LA, factor de S, más C por RA, más K sub B por K sub T, terminan siendo el denominador en cualquiera de las cuatro funciones de transferencia. Son exactamente las mismas y los coeficientes corresponden directamente a lo que serían los coeficientes del estado, ¿no? De los estados como tal del sistema. ¿En qué cambia? Cambia directamente sus numeradores. Me gustaría que hicieran de pronto la comprobación para ver que esto es cierto. Pues obviamente se extrae de un libro, pero realmente lo que vale la pena es tomar las ecuaciones de la izquierda, aplicar las transformadas de Laplace y encontrar las funciones de transferencia características, ¿vale? De esa manera se plantea un ejercicio. Este ejercicio también está planteado en el libro, pero es bien interesante porque nos lleva a lo siguiente. Supongamos que tenemos un motor DC cuyas características de transferencia son las cuatro anteriores que vimos ahorita, las funciones de transferencia característica, ¿no? Asumen varios elementos, K sub T, que es igual a K sub B, es decir, la constante de torque termina siendo muy parecida a la constante de eléctrica, a la constante de fuerza contra electromotriz, solo que aquí la llaman K sub B, viene de otro libro. Van a asumir que esas dos constantes son iguales, 0.05 newton por metro sobre amperio, ¿listo? Van a asumir directamente que la constante C, que es la constante de viscosidad de nuestro amortiguador, va a ser de 10 a la menos 4 newton por metro por segundo sobre radian. Van a asumir directamente que la resistencia de armadura es 0.5 ohmios, que la inductancia de armadura es 2 por 10 a la menos 3 henrios, o sea, 2 milihenrios, y que la inercia del sistema total va a ser 9 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro cuadrado. Todos estos son valores de motores reales, ¿ok? De motores pequeños reales que se utilizan para modelar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, y incluye todas las inercias de armadura y de la carga. Es la inercia total del sistema. Si el torque de la carga T sub L es 0, ¿qué significa volver T sub L 0? Significa, supongamos que vamos a obtener la respuesta del motor sin carga mecánica. Es decir, vamos a obtener la respuesta del motor sin, sería al aire, ¿no? Al vacío se conoce que eso, lo habíamos dicho al principio. ¿Cuál sería la respuesta de este motor con estas características si no se le pone carga mecánica? Bueno, si se asume que no le vamos a poner carga mecánica al modelo, pues entonces las funciones de transferencia que están acá ya no serían 4, sino solo serían 2 funciones de transferencia las que tendríamos que calcular. ¿Cuáles serían? Si T sub L es 0, la segunda y la cuarta ecuación pues no se calculan, porque T sub L no está definida. Por lo tanto, solo tendríamos que calcular la primera y la tercera ecuación. Eso significa I sub A de S con respecto a B sub A de S y omega de S con respecto a B sub A de S. Solo serían las dos ecuaciones, ¿vale? Porque pues se asume el motor al vacío, por lo tanto la segunda y la cuarta no se calculan, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, pues nos dicen lo siguiente. Encuentre cuál es la respuesta al escalón, a un escalón de 10 voltios, ¿listo? Para la corriente de armadura en el tiempo y la velocidad angular en el tiempo. Bien, si se aplica ese escalón de 10 voltios. Entonces lo que se hace directamente es que, pues fácil, tomen todos los valores que están acá referenciados, K sub T, K sub B, C, RA, LA e I, y vengan y reemplácelos en la ecuación 1 y en la ecuación 3. ¿Listo? Bien. Esto sería lo que quedaría directamente del reemplazo de esas ecuaciones. I sub A de S sobre B sub A de S y omega de S sobre B sub A de S con sus parámetros respectivos. Ahí están todos los coeficientes. Es un sistema de segundo orden, ¿listo? Y como tenemos que el escalón, que a la entrada tenemos un escalón de 10 voltios, pues reemplacen B sub A de S por 10 sobre S. Bueno, pregunta del millón, ¿por qué 10 sobre S? Porque recordemos que es un escalón de amplitud 10 y la transformada de Laplace de un escalón unitario es 1 sobre S. Por lo tanto, de un escalón de amplitud 10, pues va a ser 10 sobre S, ¿ok?
Se toma B sub A de S como 10 sobre S, se pasa directamente al otro lado a multiplicar y pues obviamente nos va a dar ese S tanto en la ecuación de I sub A como en la ecuación de omega de S. Por lo tanto, debemos abrir en fracciones parciales, tanto la ecuación para I sub A de S como para omega de S, de tal manera que obtenemos directamente esos elementos. Bueno, ya echándole un vistazo rápido, obsérvelo muy bien, C sub 1 de S en la parte superior en la ecuación de la corriente de armadura y D sub 1 de S o sobre S en la ecuación de velocidad nos dicen que el sistema está como tal limitado por un escalón. La transformada de Laplace inversa de C sub 1 de S sobre S, y de D sub 1 sobre S es un escalón. Eso significa que el sistema es causal. Por lo tanto, vamos a tener a UDT de nuevo ahí en esa transformada inversa. ¿Ven? Si vemos la respuesta de C2, de C3, de C2 sobre S más 165.52, que sería el polo, y de C sub 3 sobre S más 85.59, chicos, señoritas, el solo hecho de ver esas funciones, obviamente no tenemos calculadas C sub 2 ni C sub 3, pero por el denominador sabemos que son exponenciales, porque esa es la transformada inversa de S más A. La transformada inversa de un numerador sobre S más A, o de 1 sobre S más A, es igual a E a la menos A por T. Son exponenciales decrecientes, por lo tanto el sistema va a tener cierto sobreamortiguamiento. ¿Ok? Lo mismo va a pasar en el caso de encontrar la respuesta de D sub 2 y para D sub 3. Tienen que ser sobreamortiguados, ¿listo? Y utilizando directamente Scilab, pues nos encontramos con lo que habíamos dicho. La respuesta de la corriente de armadura pues va a ser ¿qué? Va a ser un sistema en donde la corriente de armadura crecerá. ¿A qué se debe que crezca la corriente de armadura? Crece porque la corriente tiene que aumentarse en el consumo de energía porque se debe vencer con el campo magnético la fuerza o el par de frenado. En este caso sí podemos hablar de par. El par de frenado. Un motor quieto necesita mayor energía para poderse impulsar. Por lo tanto, hay un pequeño incremento de la corriente que ustedes pueden observar en la primera gráfica, en la gráfica roja, en donde partimos como de más o menos unos 9 amperios, ¿listo? La corriente crece casi hasta llegar a los 14, bueno, si llega hasta los 14 amperios, entonces arranca el motor. La corriente se aumenta de 9 a 14 amperios en 3 segundos, 0.3 segundos aproximadamente. Después empieza a decrementar la corriente. ¿Y a qué se debe que decremente la corriente? Fácil. Como ya hemos logrado vencer el par de frenado, es decir, empezamos a arrancar el motor y el motor empezó a girar. Recuerden que este es el modelo para un motor que no tiene carga mecánica. Entonces estoy venciendo el par de frenado del eje del motor, del rotor del motor. El motor empieza a ganar velocidad y por su propia inercia llega y alcanza una velocidad máxima. Cuando ya el rotor tiene energía, ya no necesito aumentar la corriente, ya no necesito aumentar el campo magnético porque resulta que el motor ya tiene energía por sí mismo. Por lo tanto, la corriente empieza a decrementarse hasta que llega a un consumo mínimo. Ojo, la corriente no va a llegar a cero. La corriente va a llegar a un consumo mínimo, significa que va a bajar al orden de algunos miliamperios, de algunas centésimas de amperio. ¿Ok? Pero el motor se va a mantener en el consumo de corriente, en un consumo de corriente que se conoce como consumo de régimen, consumo de corriente de régimen. ¿Listo? Que es cuando el motor ya ganó velocidad y pues se mantiene funcionando en sí mismo, ¿no? Y si contrastamos la respuesta de la corriente de armadura, que es la roja, con la negra, que es la velocidad angular, pues nos damos cuenta que tiene sentido, ¿no? La idea básica es que la velocidad angular es cero. A medida que el motor empieza a tomar corriente y convertirla en campo magnético y empieza a impulsarse, pues la velocidad va aumentando gradualmente. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega un punto en donde la velocidad se mantiene constante después del tiempo. Y entonces tenemos una respuesta que tiene sentido. La idea básica sería comparar las dos tiempo a tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, que cuando se genera el pico a los 3 segundos, más o menos a los 0.3 segundos, observen que la velocidad no ha alcanzado ni siquiera los 100 radianes por segundo. Miren que este sistema alcanza una velocidad un poco menor a 200 radianes sobre segundo, ¿vale? Pero miren que cuando a los 0.3 segundos obtenemos la máxima corriente de consumo, nosotros a los 0.3 segundos en la velocidad angular hemos llegado casi que a la mitad. O sea que ya tenemos la mitad de la energía almacenada, nos hace falta un pequeño empujoncito que se va dando entre los 0.3 segundos hasta aproximadamente los 0.7 segundos, que es cuando ya se alcanza la velocidad angular máxima y por lo tanto ya la corriente puede decrementarse completamente hasta su valor de régimen. Ok, y ahí terminaríamos la clase del día de hoy.
El jueves continuaremos directamente con lo que sería ya los sistemas hidráulicos y los sistemas neumáticos. Y a ver si alcanzamos a llegar a los sistemas térmicos. No sé si tengan algún tipo de pregunta. Tengo cerrada la cámara, vamos a ver. Hola chicos, señoritas también, las saludo. Están conectados, así que no pueden decir que no me están escuchando. Y si no me escucharon, pues bueno, no importa porque quedó todo grabado. Entonces, observo, están todos acá. ¿Por qué solo hay 12 pacientes? A ver qué pasó por acá. 3, 6, 7, más 3 más, serían 10, 11 conmigo, 12 con mi presentación. Hay solo 10 personas y el resto de gente. ¿Qué se sabe del resto de sus compañeros? Le voy a preguntar ¿en vacaciones? Uy, yucas, porque ya dentro de poco vienen los ejercicios de... ¿cómo es que se llama? Los de simulaciones. Ya viene ahorita la práctica de simulación, ¿no? O los talleres de simulación, los quizzes de simulación. Ya casi se vienen encima, entonces, si se fueron de vacaciones, gravísimo. Y no dijeron nada de asamblea, entonces, por lo tanto, no hay problema, ¿no?